Libro The Road to Glory por Tuan C. Lai-Si. Capítulo 221. Su Alteza. Esa mirada era siniestra y venenosa, como un perro flaco y enfermizo que mostraba sus colmillos amarillentos, con la baba goteando entre sus dientes, deliberadamente decidido a arrancar un trozo de carne de la persona de enfrente. Los ministros de abajo, al oír esto, comenzaron a susurrar entre ellos, discutiendo fervientemente. Sin embargo, el rostro de Wen Yu se iluminó con una sonrisa. ¿Encarcelé al rey para monopolizar el poder? Al mirar de reojo, observó fugazmente a Tong Que, de pie junto a la plataforma imperial. Comprendiendo lo que quería decir, Tong Que aprovechó que todos estaban atentos a Wen Yu para retirarse en silencio a la cámara trasera, donde se preparaba el té. La mirada oscura y tranquila de Wen Yu se volvió entonces lentamente hacia Yan Chen. El vicecomandante Yan tiene la responsabilidad de proteger el Palacio Real, pero no tiene autoridad para discutir asuntos de Estado. No culpo al comandante por ignorar los cambios de la corte. Sin embargo, si el comandante, por su propia ignorancia, perjudica a los estimados ministros presentes, debo buscar justicia en su nombre. Su voz era fría y distante. El año pasado, cuando regresé a la Corte Real desde Liang, los ministros y el pueblo de la corte solicitaron respetuosamente a las puertas de la ciudad que continuara gobernando. Fue entonces cuando retomé el gobierno durante el último año. Según las palabras del vicecomandante Yan, ¿significa eso que los funcionarios civiles y militares de la corte y el pueblo de la corte real encarcelaron al rey en aquel entonces para permitirme gobernar? El incidente del año pasado, en el que la familia Shang bloqueó a Wen Yu en las puertas de la ciudad por su muerte, solo para ser superada por Wen Yu, lo que finalmente llevó a los funcionarios de la corte y a los ciudadanos reunidos a solicitar conjuntamente a Wen Yu que continuara gobernando, había circulado ampliamente por toda la corte real. ¿Cómo podía Yan Chen ignorarlo? Ahora, con Wen Yu expresándolo de esa manera, no era diferente a una burla y una humillación. Su expresión se tornó extremadamente sombría. Los funcionarios de la corte que habían estado murmurando entre ellos parecieron recordar los acontecimientos del año pasado en las puertas de la ciudad e inmediatamente encorvaron la espalda, sin atreverse a hablar. Su estado de Chen había reconocido desde hacía mucho tiempo a Wen Yu como su gobernante. Así que, ¿cómo podía hablarse de que Wen Yu tomara el poder del rey Chen? Además, dado el comportamiento absurdo del rey Chen en el pasado, ¿qué esperanza podrían tener los ministros de Chen para él? Al darse cuenta de esto por las reacciones de todos los ministros presentes, Yan Chen abandonó el intento de usar el encarcelamiento del rey Chen para animar a los funcionarios de la corte. Reprimiendo su ira con dificultad, dijo: «Este humilde general sabe que Su Alteza es elocuente, pero por muy elocuente que sea Su Alteza hoy, podrá resistir las espadas de todos los guardias imperiales con solo palabras». El eunuco Li, de pie junto al escritorio del rey, con un batidor de cola de caballo en la mano, señaló a Yan Chen y dijo: «¿Tu familia Yan se está rebelando abiertamente? Mi familia Yan está ayudando a nuestro rey a purgar la corte del mal y a restablecer el orden en el gobierno. ¿Qué rebelión hay? ¿Crees que todos son como tú, un perro eunuco que adula a los forasteros y engaña a su amo?» El duque Yan, vestido con la túnica de un funcionario civil, apareció en la entrada del gran salón. Aunque sus palabras iban dirigidas al eunuco Li, su mirada se detuvo un instante en Sun Simiao y los demás ministros antes de soltar una risa fría y entrar en el salón. Inclinándose ante el rey Chen, dijo: «Todos los guardias imperiales de la ciudad esperan la orden del rey». Sus palabras informaron inequívocamente a todos los ministros presentes que los guardias imperiales estaban ahora de su lado. Muchos ministros en la sala se mostraron visiblemente nerviosos. Wen Yu, con una leve sonrisa en los labios y una mirada fría y serena, permaneció tan imperturbable como siempre. Entonces, esta es la razón por la que el duque Yan alegó enfermedad para excusarse de las deliberaciones de la corte de hoy. El duque Yan miró a Wen Yu con los ojos entrecerrados, con una postura erguida como un palo, sin siquiera fingir una reverencia. Sin embargo, sus palabras fueron grandilocuentes. «Tú, una mujer de Liang, has monopolizado el gobierno de nuestra corte Chen durante más de un año, participando en un caos desenfrenado y alterando el orden natural. Ahora has traído esta calamidad a nuestro reino Chen.
Deberías devolver la autoridad a nuestro rey y luego ir personalmente más allá de las murallas de la ciudad para resolver este desastre, aclarando que esto es una disputa de tu bando Liang y no tiene nada que ver con nuestro reino Chen. Yan Shen aprovechó la oportunidad para dirigirse a los funcionarios de la corte. Caballeros, esta mujer Liang está consumida por los celos. Con el pretexto de la obsesión del rey por la alquimia, lo confinó en sus aposentos el año pasado, prohibiendo a las consortes visitarlo e incluso despidiendo a todas las doncellas del palacio, todo para asegurarse de que solo ella diera a luz al heredero real. Por suerte, el cielo es justo, solo dio a luz a una princesa. Mientras tanto, el rey ya ha engendrado un hijo con la consorte Jiang. Levantó en alto un pergamino de seda, el edicto imperial en el que el rey Chen acababa de nombrar a Lady Jiang como consorte. Al mismo tiempo, la dama Jiang, rescatada por los guardias imperiales del frío palacio y acunando a un bebé en pañales, apareció en la entrada del salón con la cabeza ligeramente inclinada. Cuando el rey Chen se dispuso a quitarle el niño, la dama Jiang tembló visiblemente de miedo. El bebé prácticamente le fue arrebatado de las manos. Dejando a un lado los pañales, el rey Chen levantó al niño que lloraba para que todos los cortesanos lo vieran. Durante años, mi linaje pendía de un hilo. Ahora el cielo se ha apiadado de mí. Tengo un hijo. Esta es la prueba de que nuestros antepasados protegieron a Chen de ser usurpada por esa venenosa mujer de Liang. Algunas familias aristocráticas, cuyos intereses se habían visto afectados por las reformas radicales de Wen Yu y que durante mucho tiempo habían conspirado en privado con la familia Yan, salieron a la luz. Nuestro pueblo Chen sufre. La cosecha de otoño del año pasado, trabajada con arduo trabajo, se envió íntegramente a Liang. ¿Acaso las batallas de Liang son las únicas que importan? ¿No lo son las de Chen? Ahora, con enemigos extranjeros a las puertas de nuestra corte real, ¿debemos sacrificar a nuestros soldados y ciudadanos para llenar las trincheras? Otros señalaron directamente a Wen Yu. Mujer Liang, ya has perturbado nuestra corte Chen durante demasiado tiempo. Deberías comprometerte y disculparte con el ejército Xiao fuera de la ciudad. Indignante. La guardia azul que flanqueaba a Wen Yu desenvainó sus espadas a medias, rugiendo con fuerza. Los guardias imperiales que habían entrado con Yan Shen apuntaron sus lanzas hacia la sala. Mientras el derramamiento de sangre se avecinaba en la sala del trono, Qi Simiao, que había permanecido en silencio desde la aparición del rey Chen, gritó, ¡basta! Se giró para mirar al rey Chen y a la facción Yan, con los ojos curtidos por décadas de integridad oficial y la ira mezclada con angustia. El duque Yan se burló rápidamente de él. Qi Simiao, viejo perro que te inclinas ante los forasteros, ¿ahora estás mostrando tus dientes flojos para proteger a tu amo? El rey Chen también miró con veneno a Qi Simiao, claramente resentido por haber llevado a los ministros realistas a jurar lealtad a Wen Yu. Los discípulos de Qi Simiao se sonrojaron de indignación y dieron un paso adelante para replicar, pero él levantó una mano para detenerlos. No ofreció una refutación tajante al duque Yan, sino que relató punto por punto. La princesa resolvió los antiguos agravios de nuestro reino Chen con la tribu Keshi, revisó las leyes, abrió rutas comerciales, redujo la corvée y los impuestos para el pueblo, castigó severamente a los funcionarios corruptos y promovió vigorosamente la agricultura, revirtiendo el déficit de la tesorería. Estos son los logros frecuentemente citados de su gobierno de un año. Además, la princesa ha revocado las condenas injustas de muchos ministros leales previamente incriminados por la facción de Shang, ha nombrado eruditos de origen humilde para purgar la corte de corrupción, ha ordenado la excavación de canales a lo largo de los lagos para beneficiar la agricultura, y siempre que el estado de Chen enfrentaba una escasez urgente, era la princesa quien ordenaba el traslado de provisiones desde Gran Liang mediante trueque. Incluso las tribus del desierto que frecuentemente hostigaban nuestras fronteras no han invadido el territorio de Chen durante casi un año gracias a las rutas comerciales abiertas por la princesa. Dígame, ¿qué orden judicial ha sido alterada por esto? ¿O es simplemente que se les han cortado las vías para malversar fondos estatales y llenar sus propios bolsillos? Ante estas palabras, las familias aristocráticas que previamente habían devuelto años de reservas de grano malversadas,
temiendo una exposición similar después del precedente de la familia Liu, en el caso de apropiación indebida de grano de otoño, inmediatamente comenzaron a gritar protestas. ¿Quién ha malversado los fondos estatales? Nosotros, simples funcionarios menores que servimos por privilegio ancestral, ¿cómo podríamos compararnos con Lord Qi, la mano derecha de la princesa con un poder abrumador, quien puede lanzar acusaciones tan infundadas contra nosotros? ¿Todo lo que queda en el tesoro de Chen no ha sido drenado hacia su gran Liang? Los discípulos de Qi Simiao se sonrojaron de ira, señalando acusadoramente y replicando: «Estás calumniándonos». Antes de que la Guardia Azul y la Guardia Imperial pudieran llegar a las manos, los funcionarios civiles de la corte ya se habían puesto manos a la obra, gritándose insultos dedo en mano. El altercado se acaloró tanto que algunos recurrieron a empujones. En medio del caos, Wen Yu, sentada arriba, aplaudió 2 veces y pronunció una palabra: «¡Bravo!». La discusión cesó momentáneamente. Miró burlonamente a la facción Yan y a los ministros aristocráticos que la habían resentido durante tanto tiempo y comentó con frialdad: «Además de los 3 millones de dan de grano prometidos por el rey y la emperatriz viuda hace 2 años como regalo de compromiso, les pregunto a todos, ¿qué más le ha dado su estado de Chen a mi gran Liang?». Incluso la gente común observa la etiqueta apropiada en los regalos de compromiso, sin atreverse jamás a perder prestigio presentando dotes desiguales. ¿Acaso crees que el estado de Chen ya no requiere tal dignidad? Intentar renegar de los regalos de compromiso en un matrimonio real fue realmente algo sin precedentes en toda la historia. Muchos funcionarios judiciales sintieron que sus rostros ardían de vergüenza. Un ministro aristocrático intentó argumentar: «Pero el tesoro debe ser capaz de proveer a la gente común de abajo». Wen Yu preguntó con calma: ¿aumentaron los impuestos de corvée del año pasado? ¿O la gente sufre de forma insoportable? ¿Acaso el grano de otoño no se recolectó según la tasa impositiva de ese año, basada en el rendimiento por mu? ¿O quizás el viceministro Xu desea informarme que los registros de grano del Ministerio de Hacienda son inexactos? El oficial guardó silencio de inmediato. Tartamudeando un yo, captó la mirada asesina del anciano de su clan y decidió agachar la cabeza y callarse. El año pasado, Wen Yu había dado ejemplo con el censor imperial Liu Wangling y su familia para advertir a otros, intimidando a las familias aristocráticas restantes y obligándolas a despojarse de sus reservas de grano malversadas. Sin embargo, el origen de estos granos requería que las prefecturas locales los registraran durante la recaudación de impuestos. En años anteriores, tras malversar la mitad de la producción de 2 dan por mu, habían ordenado a las oficinas locales que registraran solo 1 dan. Para compensar el déficit, tuvieron que atribuir el grano que habían devuelto a las prefecturas con cosechas otoñales más tardías, lo que resultó en producciones registradas de hasta 4 o 5 dan por mu. Una investigación exhaustiva sin duda revelaría irregularidades. Wen Yu finalmente decidió hacer la vista gorda, pero solo porque habían demostrado cierta discreción. Ahora bien, si ellos mismos exponían el asunto del grano fiscal, y Wen Yu optaba por una investigación completa, descender sobre las prefecturas con registros de grano anómalos expondría rápidamente a las familias aristocráticas detrás del plan. Los rostros del padre y el hijo de la familia Yan, junto con los de varios clanes nobles importantes, eran extremadamente sombríos. ¿Habían planeado derrocar a Wen Yu hoy? Pero ninguno de los numerosos cargos que enumeraron pudo convencer a los ministros neutrales a unirse a su lado. El duque Yan declaró rápidamente: «Esa mujer Liang es muy elocuente. No malgastes más palabras con ella». El rey Chen, aparentemente enfurecido, levantó los brazos y gritó a los ministros: «Estoy ante ustedes, ¿y aún juran lealtad a una mujer tan venenosa? En el más allá, ¿tendrán la cara para enfrentarse a los reyes ancestrales de Chen?». Aunque algunos ministros neutrales y realistas mostraron dudas, finalmente ninguno habló. Los ministros del linaje Keji, reprimiendo su indignación, presionaron sus puños derechos contra sus pechos izquierdos y declararon a Wen Yu: «Prometemos nuestra lealtad eterna a la princesa». Wen Yu, sentada arriba, permaneció en silencio. Sus palabras anteriores solo fueron para ganar tiempo. El rey Chen jamás engendraría un hijo con nadie. La pretensión de Yan, padre e hijo, de tener un heredero real, significaba que no perdonarían a Ali.
Su mirada anterior a Tonke fue una señal para regresar rápidamente al palacio Shaohua. Mientras el padre y el hijo de Yan y el rey Chen todavía estaban maniobrando en el salón, en parte para incitar a los ministros a desertar al lado del rey Chen, y en parte por temor a la Guardia Azul bajo su mando, también tenían la intención de capturar a Ali para forzar su rendición. La expresión de Wenyu era fría como el hielo. Parecía tranquila y sentada firmemente, pero debajo de sus anchas mangas, sus uñas se habían clavado en sus palmas desde hacía mucho tiempo. Tonke usó una cerbatana impregnada de mafeisan que llevaba consigo para incapacitar a los guardias imperiales apostados fuera de la cámara lateral del salón del consejo. Luego, condujo a su equipo a través de la ventana y corrió hacia el palacio Shaohua. El grupo evitó a los guardias imperiales lo más posible mientras corrían. Cuando inevitablemente los encontraron de frente, no les dieron oportunidad de hacer señales, desenvainaron sus espadas y los aniquilaron. Avanzaron a través de un reguero de sangre y finalmente llegaron al palacio Shaohua, que, como era de esperar, llevaba tiempo asediado por un escuadrón de guardias imperiales. Tonke y sus compañeros alzaron sus espadas y se unieron a la sangrienta batalla. Como la punta de una flecha afilada, se abrieron paso hacia el interior, mientras la Guardia Azul dentro del palacio protegía a Ali y se abría paso. Los dos grupos finalmente rompieron el muro de la Guardia Imperial. En su breve encuentro, el Guardia Azul que sostenía a Ali envuelta en tela contra su pecho, llamó urgentemente el nombre de Tonke y preguntó: ¿Dónde está la princesa? Tonke meneó la cabeza con angustia, blandiendo su espada para abatir a un guardia imperial que avanzaba, con el rostro salpicado de sangre. «Lleven a la joven señora y escapen primero», dijo. Aunque los funcionarios de la corte creían que la demanda de Shaoli hacia Wenyu era para vengar la herida de flecha anterior, Tonke, preocupada como estaba por Wenyu, sabía muy bien que incluso si Wenyu fuera enviado a Shaoli, no le haría daño. Después de todo, si realmente le guardaba rencor a Wenyu, no habría ayudado a ocultar su identidad en el campamento Wei, ni tampoco habría traicionado a Wei Qishan para secuestrarla. El más peligroso ahora era Ali. Con ese perro rabioso, el rey Chen, recuperando el poder, su odio hacia la familia Jiang y Wenyu probablemente se descargaría en Ali. Después de escapar del palacio Shaohua, varios otros miembros de la Guardia Azul también llevaban bebés envueltos frente a ellos, separándose del grupo de Tonke para desviar a los perseguidores. Tonke y el resto de la Guardia Azul se escondieron en un estrecho pasaje entre los muros del palacio. Tras ser atraídos, miró a Ali envuelto en pañales. A pesar de la feroz batalla, Ali no lloró. En cambio, aferrada al sobre que Wenyu solía llevar, pareció encontrar bastante divertidos los empujones y el clamor, sonriendo a Tonke y mostrando 4 diminutos dientes de leche. La agitación y el pánico de Tonke se calmaron ligeramente. Tocó suavemente la mejilla de Ali con el dorso de su mano limpia y prometió: «Esta sirvienta sin duda ayudará a su Alteza a escapar». Mientras ella y los 7 u 8 miembros de la Guardia Azul que la acompañaban protegían a Ali, mientras se abrían paso hacia la salida del palacio, emergieron de un largo y estrecho pasillo entre los muros del palacio y se encontraron con una anciana matrona del séquito de la emperatriz viuda. Sin pensárselo 2 veces, Tonke presionó su espada contra la garganta de la mujer, evitando por poco cortarla. Afortunadamente, la matrona declaró a tiempo: «Su Majestad la emperatriz viuda me envía para ayudarla». El filo ensangrentado de la espada de Tonke flotaba a escasos milímetros del cuello de la matrona. Apestando a sangre, la suya y la de los guardias imperiales, preguntó fríamente: «¿Por qué debería confiar en ti?». La matrona, una auténtica sirvienta de la emperatriz viuda, mantuvo una compostura notable a pesar del miedo, a diferencia de los 2 eunucos que la acompañaban, quienes temblaban como cedazos. Con calma y lógica explicó: «La joven ama también es descendiente del general de Húsares. El general de Húsares era sobrino de la emperatriz viuda, a quien vio crecer. Aunque el rey no puede tolerar a la joven ama, su majestad está decidida a preservar este linaje por el bien del general de Húsares». Tonke mantuvo su espada en su lugar y preguntó: «¿Cómo piensa ayudar la emperatriz viuda?». La matrona presentó un pase de salida del palacio de la emperatriz viuda. Un carruaje atravesaba apresuradamente el solemne palacio real hacia la puerta principal.
Los guardias apostados en la entrada lo detuvieron para una inspección rutinaria. Al levantarse ligeramente la cortina del carruaje, la matrona le mostró el pase al capitán de la guardia. Su expresión no revelaba enojo ni deferencia al declarar: «Salimos del palacio por orden de la emperatriz viuda para conseguir algunos artículos». Cuando el capitán de la guardia intentó echar un vistazo al interior del carruaje, la matrona lo bloqueó por completo. Con un párpado levantado y la autoridad natural de quien lleva mucho tiempo sirviendo a un amo, se dirigió al subordinado de la corte real. ¿Satisfecho? El capitán de la guardia solo pudo responder con una sonrisa de disculpa. Sí, satisfecho. Xiao Shuangzi. La matrona recuperó el pase y gritó impasible. El eunuco que conducía el carruaje alzó el látigo, pero el capitán de la guardia, sabiendo que no debía dejarlos pasar, se armó de valor para detener el carruaje a pesar de arriesgarse a disgustar a la emperatriz viuda. Justo entonces, un grito apremiante llegó desde atrás. «¡No los dejen pasar!». Al ver la tropa de guardias imperiales galopando hacia ellos, el capitán de la guardia se sintió aliviado al instante. En unos instantes, los recién llegados rodearon el carruaje. La matrona entreabrió la cortina del carruaje con expresión severa. «¿Qué significa esto? ¿Cómo te atreves a detener un carruaje del palacio de la emperatriz viuda?». Un oficial subalterno de rango notable entre los guardias imperiales ignoró su amenaza implícita y dijo: «Hoy se reportó un asesino en el palacio. Tenemos órdenes de detener al culpable. Le rogamos su indulgencia, matrona». Con esto, hizo un gesto hacia el carruaje y ordenó: «Registren el carruaje». La matrona gritó con fuerza: «¿Cómo te atreves? ¿No tienes respeto por la emperatriz viuda?». Su evidente tensión hizo sonreír al oficial subalterno, convencido de que su objetivo debía estar adentro. Sin embargo, cuando sus subordinados abrieron a la fuerza la cortina del carruaje, encontraron dentro solo a la matrona. El rostro del oficial subalterno se ensombreció al instante. Después de que un soldado que buscaba bajo el carruaje se levantara y negara con la cabeza, se agachó para buscar, incluso golpeando la base del carruaje como si buscara compartimentos ocultos. Pero el grosor indicaba claramente que no existía tal espacio. La matrona, con el rostro helado, ladró: «¿Estás tratando a esta anciana como a una asesina? Muy bien, regresaré al palacio e informaré de esto a la emperatriz viuda de inmediato». Dicho esto, le ordenó al joven eunuco que diera la vuelta al carruaje y regresara. La expresión del joven oficial era extremadamente sombría. Aunque el rey Chen y la emperatriz viuda estaban en desacuerdo, seguían siendo madre e hijo. Al no cumplir con su deber y ofender a alguien del palacio de la emperatriz viuda, el joven oficial sabía que este asunto no se resolvería fácilmente. No tuvo más remedio que contener su ira y disculparse humildemente con la anciana matrona. Al mismo tiempo, en la puerta oeste del palacio real del rey Chen, que normalmente se usaba para transportar desechos de cocina, un joven eunuco conducía un carro de basura hacia la puerta del palacio. Los guardias de la puerta realizaron una inspección rutinaria, levantando la tapa de cada cubo de basura para comprobarlo. Solo después de confirmar que no había nada inusual, permitieron el paso del carrito. Una vez que el carro de basura salió del palacio, se adentró en las calles. Al llegar a un callejón apartado, el joven eunuco levantó el cubo justo en el borde. Resultó que el cubo grande para desechos tenía un compartimento oculto. Solo los 3 centímetros superiores contenían desechos, mientras que el fondo estaba hueco, sin siquiera base. Tong Ke y los miembros de la Guardia Azul emergieron uno tras otro apartando el cubo. Tong Ke miró de inmediato a Ali en sus brazos. Por suerte, Ali respiraba con normalidad y profundidad, aún profundamente dormida. Temiendo que ocurriera algún percance durante su escape del palacio, le administró una dosis muy pequeña de somnífero para que Ali se durmiera. El joven eunuco se inclinó respetuosamente ante Tong Ke y los demás y dijo: «Este humilde sirviente solo puede acompañarlas hasta aquí, damas». Tong Ke respondió con una expresión complicada: «Por favor, transmita la gratitud de nuestra princesa a la emperatriz viuda». El joven eunuco asintió levemente. Este no era lugar para quedarse, así que sin decir otra palabra, Tong Ke condujo a Ali y a varios miembros de la Guardia Azul lejos del callejón. La atmósfera en la sala del consejo permaneció tensa, mientras las espadas estaban desenvainadas. Tras pronunciar estas palabras, el rey Chen,
Aparentemente incapaz de soportar tal traición, desenvainó la espada de uno de los guardias imperiales y se dirigió hacia el oficial de ascendencia Keshi. La oscuridad en sus ojos casi se solidificó, y una mueca feroz curvó sus labios mientras preguntaba: «¿Qué dijiste, escoria traidora?». Antes de que el funcionario menor pudiera repetir con desafío su declaración anterior, el rey Chen le clavó la espada con fuerza en el pecho. La sangre le salpicó el rostro, pero no le prestó atención. Desenvainando la espada, se volvió hacia los demás funcionarios de la corte y rugió casi desesperado: «Este es el destino de quienes me traicionan». Apuntando con su espada a la multitud, gritó: «¿Quién más se atreve a jurar lealtad eterna a esa mujer venenosa? Le concederé su deseo». Los ministros alineados con el rey, encabezados por Chi Simiao, cerraron los ojos con tristeza, no queriendo presenciar al gobernante, al que una vez sirvieron, comportarse de esa manera. La facción neutral de funcionarios mostró expresión de alarma, aunque su decepción por las acciones del rey Chen era evidente. El padre y el hijo Yan se mostraron indiferentes ante el arrebato del rey Chen en la corte. Se habían contenido hasta ahora, aparentemente esperando noticias. Wen Yu miró fría e intensamente al funcionario menor que yacía en el centro del salón, cuya sangre empapaba una gran parte de la alfombra. Golpeó suavemente el reposabrazos del trono. La guardia azul, estacionada frente a los escalones imperiales, inmediatamente desenvainó sus espadas y cargó hacia el rey Chen. «¡Protejan al rey! ¡Protejan al rey!», gritó el rey Chen, presa del pánico, colocando frenéticamente a ministros ancianos frente a él como escudos. Cuando agarró al duque Yan, los guardias imperiales armados con alabardas en el salón finalmente se abalanzaron sobre la guardia azul. Los funcionarios civiles se apresuraron, presas del pánico, a ambos lados del salón, mientras algunos oficiales militares se unían a la refriega con la guardia imperial. Otros, inseguros de qué bando tomar dadas las circunstancias, optaron por retirarse junto a los funcionarios civiles. Un guardia imperial entró apresuradamente desde el exterior del salón y le susurró algo al oído a Yan Chen. En ese instante, la expresión de Yan Chen se tornó indescriptiblemente sombría y alzó la mirada hacia Wen Yu en el trono. Tras despedir a la guardia imperial, Yan Chen ordenó directamente: «Ballesteros, listos». Los ballesteros que habían estado esperando afuera entraron con sus ballestas. Tras disparar a un área vacía para intimidar a todos en la sala, los guardias imperiales y la guardia azul, previamente enzarzados en una pelea, se separaron rápidamente. Un funcionario del tribunal gritó: «Yan Chen, ¿pretendes matarnos a todos?». Yan Chen le arrebató una ballesta a un guardia imperial e inmediatamente disparó una flecha a la pierna del funcionario de la corte. El funcionario inmediatamente se agarró la pierna y aulló de dolor en el suelo del salón, sembrando miedo en los corazones de todos los demás ministros que lo presenciaron. Yan Chen dijo con fiereza: «Ya que insisten en permanecer leales a esa mujer Liang, no son diferentes de los traidores. Este general está eliminando a los funcionarios traidores en nombre del rey». Ante las innumerables flechas dirigidas contra ellos, muchos ministros de la facción real y de partidos neutrales se sintieron visiblemente intimidados y ya no se atrevían a hablar con facilidad. La Guardia Azul regresó rápidamente al lado de Wen Yu, formando una fuerte barrera protectora a su alrededor. Algunos funcionarios, fervientemente leales a Wen Yu, a pesar del miedo, temblaron al intentar colocarse frente a su trono para protegerla. Uno logró pronunciar: «Su Alteza, no tema», antes de caer bajo la flecha de Yan Chen. Wen Yu miró fríamente a Yan Chen, apretando con tanta fuerza sus anchas mangas que la suave tela se arrugó profundamente. Para ella, en ese momento, los funcionarios de Liang o Chen no significaban ninguna diferencia. Todos eran su gente. Ella declaró: «Basta». Yan Chen se burló. Este general pensó que Su Alteza solo diría esas palabras después de que todas las sirvientas que lo protegían hubieran perecido. Su Alteza calculó brillantemente al enviar a la princesa lejos de antemano, pero este general cree que hay otros además de la princesa que pueden ser utilizados para amenazarlo. Los guardias imperiales irrumpieron en el salón, escoltando a las funcionarias del pabellón Nube Matutina y a la familia de la tía de Wen Yu. Algunas funcionarias Chen lloraron al ver a sus padres en el salón, mientras que las de Liang ni siquiera se atrevieron a llorar. Yang Baolin y su madre gritaron con tristeza: «Su Alteza», entre lágrimas, suplicando que no las cuidaran.
Wen Yu se dirigió a Yan Chen. ¿El vicecomandante Yan tiene la intención de masacrar a la mitad de la corte? La expresión de Yan Chen se ensombreció. Conocía la destreza de la Guardia Azul de Wen Yu. Él y su padre habían estado maniobrando en el salón principal, esperando que la Guardia Imperial capturara a Li y la usara como palanca. Inesperadamente, no la encontraron. Sus subordinados incluso se arriesgaron a registrar el Palacio Lingxi de la emperatriz viuda, pero no encontraron nada. Entonces, procedieron a arrestar a las funcionarias del pabellón Nube Matutina, solo para descubrir que la Guardia Azul estacionada allí era igualmente problemática, lo que provocó aún más retrasos. Amenazar a todos los cortesanos con flechas podría obligar a Wen Yu a someterse, pero distanciaría tanto a la facción real como a los ministros neutrales. Se había visto obligado a tomar esta medida desesperada. Acorralado por el interrogatorio de Wen Yu, solo pudo invocar al rey Chen. Este general simplemente está eliminando traidores para su majestad. ¿Traidores? La mirada de Wen Yu permaneció gélida antes de que, al parecer, no quisiera seguir hablando, cerrando los ojos. Perdónenlos, ¿no planean atarme y entregarme al ejército Xiao para que me disculpe? Adelante. La Guardia Azul que la protegía gritó con urgencia. Su Alteza. Wen Yu parecía decidido. Todos retrocedan. Los funcionarios Chen miraron a Wen Yu con incredulidad. Considerados traidores por el rey Chen, ahora la veían dispuesta a ser atada y sacrificada al ejército Xiao por su causa. Un ministro anciano lloró abiertamente, exclamando, Su Alteza. Las funcionarias de Liang sollozaban incontrolablemente. Tras la retirada de la Guardia Azul por orden de Wen Yu, la Guardia Imperial actuó para contenerla. En cambio, las funcionarias las utilizaron como escudos humanos contra las flechas, retirándose rápidamente a la cámara lateral, deshaciéndose de los escudos y escapando por las ventanas. Yan Chen miró furiosamente a Wen Yu. Wen Yu afirmó con calma, «Voy hacia mi muerte. Su búsqueda de supervivencia está fuera de mi control». Frustrado pero sin palabras, Yan Chen solo pudo indicar a sus hombres que ataran a Wen Yu. El rey Chen, creyendo que Wen Yu estaba ahora a su merced y que por fin podría vengar agravios pasados, se acercó a ella con una emoción siniestra pero apenas disimulada. La mirada de Wen Yu era gélida, su tono indiferente al pronunciar sus palabras. ¿Lo han considerado bien? Ya he enviado a mi hija a Liang. Los ministros de Liang pueden ayudarla a conseguir lo que yo pueda. Cuando llegue el día en que el ejército de Liang llegue a sus puertas para ajustar cuentas con su reino Chen, si afirman que no tuvieron más remedio que entregarme al ejército Xiao, aún podría haber margen de negociación. Pero si me ocurre algún daño antes de ser entregado al ejército Xiao, ¿de verdad creen que el ejército Xiao asumirá la culpa de su reino Chen? Los rostros de padre e hijo Yan se ensombrecieron. Con la frontera occidental de Chen ya bajo el control del mausoleo occidental y ahora Xiao Li asediando la ciudad, solo habían sugerido capturar a Wen Yu para ofrecérselo a Xiao Li como medio para tomar el poder. Si más tarde el ejército de Liang marchara hacia el sur para exigir respuestas, no tendría forma de explicarse. El duque Yan negó con la cabeza mirando a su hijo. Yan Chen también dio un paso adelante para bloquear al rey Chen, diciendo, «Su Majestad, la situación mayor debe tener prioridad». Capítulo 222. ¿Enfadado? El rey Chen lanzó 2 miradas venenosas a Wen Yu antes de ascender decepcionado al trono. Tras sentarse con un ligero movimiento de la manga, miró a Qi Simiao y a los demás y preguntó, «¿Tiene algo que decirme el canciller Qi?» Qi Simiao mantuvo los ojos cerrados durante un largo rato sin decir palabra. La ira se reflejó en el rostro del rey Chen mientras se burlaba. ¿Se ha quedado mudo el canciller Qi? Solo entonces Qi Simiao habló. «Solo espero que su majestad y el duque muestren más compasión por la gente de Chen». El rey Chen apretó la mandíbula y el veneno en sus ojos se hizo más intenso. Yan Chen había levantado repentinamente el confinamiento del salón Shanghua para jurar lealtad, alegando que su año de disimulo era para esperar la oportunidad adecuada. Ahora que Xiao Li asediaba la corte real exigiendo la liberación de Wen Yu, esa oportunidad había llegado. También mencionó que Xiang San había dado a luz en secreto a un hijo en palacio. Este niño, criado bajo su nombre, le permitiría proclamar públicamente que tenía un heredero, recuperando así el apoyo de muchos ministros veteranos. El rey Chen no era tonto. Sabía que si Yan Chen estaba considerando las cosas con tanto cuidado,
Era probable que el hijo de Jiang San estuviera relacionado con él. ¿Y qué? Llevaba más de un año bajo arresto domiciliario impuesto por Wen Yu. Todos los días, salvo el joven eunuco que le traía la comida, no veía a nadie más ni salía de su dormitorio. Varias veces había alegado estar enfermo, pero nadie llamó al médico imperial. Afuera, tras las puertas cerradas del salón, un grupo de taoístas repugnantes cantaba escrituras sin cesar hacia la cámara, día tras día. Casi se había vuelto loco. Mientras pudiera escapar de tal confinamiento, incluso si la familia Yang quisiera convertirse en la próxima familia Yang, lo aceptaría. Pero cuando Qi Miao emparejó públicamente el nombre del duque Yan con el suyo en el salón principal, fue como arrancarle el último vestigio de su dignidad. El rey Chen golpeó con fuerza el reposabrazos de su trono, mirando furioso a Qi Miao y rugiendo furioso: «¡Soy el rey de Chen!», el 14º gobernante de Chen que adoró a nuestros antepasados en el templo ancestral y fue coronado con el sello real. ¿Estás diciendo, Qi Miao, que me importa menos la gente de Chen que esta venenosa mujer de Liang? Con una expresión feroz, gritó a sus guardias: «¡Guardias! Saquen a este traidor y decapítenlo». Qi Miao permaneció inmóvil. Los oficiales de menor rango que se encontraban abajo intercambiaron miradas inquietas, observando nerviosamente a su alrededor, pero los guardias imperiales permanecieron inmóviles. En el silencio que revelaba algo inequívocamente, el duque Yan se inclinó ante el rey Chen y dijo: «Su Majestad, por favor, calme su ira. Aunque el canciller Qi ha cometido delitos, nuestro estado de Chen enfrenta amenazas internas y externas. Este es un momento en el que necesitamos personas capaces. ¿Sugiero que lo encarcelemos temporalmente a él y a su facción?». El rostro del rey Chen estaba helado, pero al instante siguiente, abrazó con fuerza a una temblorosa doncella del palacio y rió con ganas, como si no significara nada. «El duque planea el futuro de Chen. Que se cumpla la orden del duque». Wen Yu bajó ligeramente sus largas pestañas, observando todo. Los guardias imperiales y los guardias del palacio pronto entraron al salón para arrestar a la gente, encarcelando a todos los funcionarios de la corte que no habían jurado claramente lealtad al rey Chen y a la familia Yan. Las funcionarias del pabellón Nube Matutina también fueron detenidas. Antes de que se llevaran a Yang Baolin y a su madre, llamaron a Wen Yu con los ojos enrojecidos. Wen Yu las miró con calma y les dijo: «Cuiden de su tía. Esperen a que alguien de Liang venga a buscarlas». Sus palabras parecían tener algún significado oculto. Tras intercambiar miradas, Yan Chen le hizo un gesto de invitación a Wen Yu. «Princesa, por favor». Wen Yu, con las manos atadas, salió con calma. Tras recorrer cierta distancia, se dio cuenta de que se dirigían a un pasillo lateral, y una fría sonrisa se dibujó involuntariamente en sus labios. ¿No dijo el subcomandante Yan que me enviaban al ejército Shao? Yan Chen mantuvo su pretensión en este punto. Este humilde general actúa por el bien de nuestro rey y del reino Chen. Xiao Li es despiadado y cruel, nada benévolo, con precedentes como la masacre de 20,000 soldados rendidos de Peisong tras abrir una brecha en las murallas de la ciudad. Dados los agravios pasados de Su Alteza con él, y para evitar que nuestro reino Chen sufra una calamidad, no tenemos más remedio que tomar estas medidas. Su Alteza siempre ha mostrado compasión por la gente común, así que seguramente comprenderá nuestra difícil situación». Habían llegado al pasillo lateral. A través de las puertas abiertas de par en par, pudo ver un escritorio con los 4 tesoros del estudio. Yan Chen desató las cuerdas que sujetaban los brazos de Wen Yu y le indicó que tomara asiento. «Debemos pedirle a Su Alteza que redacte una carta indicando que, tras entregar todos los asuntos de la corte real, irá personalmente a su campamento a disculparse. Todos los agravios pasados fueron culpa exclusiva de Su Alteza, sin relación con nuestro reino Chen. Solo esperamos que Xiao Li no descargue su ira contra los funcionarios de la corte y los ciudadanos. Además, ofrecemos 10 bellezas a Xiao Li como expiación preliminar». Wen Yu miró de reojo al padre y al hijo de la familia Yan. El duque Yan, pensando que Wen Yu no estaba dispuesto a escribir una carta así, amenazó: «Su Alteza debería considerar a los funcionarios que lo apoyan en prisión y a las funcionarias de Liang». Wen Yu caminó hacia el largo escritorio, con la mirada baja ocultando sus emociones. «Prepara la tinta», dijo. Yan Chen levantó ligeramente la barbilla y un joven eunuco se adelantó tembloroso para moler la piedra de tinta.
Wenyu escribió la carta según las instrucciones de Yan Chen. Tras dejar el pincel, el padre y el hijo de Yan la revisaron personalmente antes de sellarla. Al ordenar que Wenyu fuera llevado temporalmente de regreso al Palacio Xiaohua bajo arresto domiciliario, Yan Chen dijo hipócritamente: «Nosotros también nos resistimos a enviar a Su Alteza a la guarida del tigre. Si los refuerzos pueden llegar a tiempo para ayudar a la corte real, ¿no sería ideal?». Wenyu se limitó a sonreír con frialdad. El subcomandante Yan y el duque han calculado bien. Su afirmación de enviarla fuera de la ciudad para disculparse y evitar que Xiaoli atacara a Chen era falsa. Tomar el poder era su verdadero objetivo. Probablemente ahora estaban planeando ganar tiempo. Mientras pudieran retrasar a Xiaoli primero, cuando llegaran los refuerzos, los guardias imperiales en la ciudad aún podrían oponer algo de resistencia, y Xiaoli quedaría atrapado entre dos frentes. Si los refuerzos ganaban, con ella en sus manos, podrían seguir obligándola a comunicarse con el campamento Liang, aclarando que los eventos de hoy fueron todos malentendidos, y el campamento Liang entonces no molestaría a Chen. Incluso si Xiaoli ganara, podrían echarla a asumir la culpa, alegando que toda la resistencia anterior la había dirigido ella, su antigua enemiga. Xiaoli probablemente no lo dudaría, y entonces podrían jurarle lealtad. Para controlar mejor a Chen, Xiaoli no participaría en más matanzas. Después de que la Guardia Imperial se llevara a Wenyu, el duque Yan negó con la cabeza mientras observaba su figura alejarse. La astucia y el temperamento de esta mujer son extraordinarios. Una vez que la hayamos usado para conspirar para apoderarnos del territorio Liang, no debemos dejarla con vida. Yan Chen, mirando la carta que Wenyu había escrito personalmente y considerando los planes de su clan, dudó un poco. «Padre, ¿y si ese Xiao se da cuenta de que estamos ganando tiempo y no retrasa su ataque?». El duque Yan respondió: «Este hombre mató a 20,000 soldados rendidos de Peisong por una prostituta de burdel, ganándose tal infamia. Aunque valiente, en el fondo es esclavo del vino y las mujeres. Hoy colgaremos la placa de la tregua. Mañana enviaremos la carta y las bellezas a su campamento. Incluso si ataca, con la Guardia Imperial defendiéndose desesperadamente, ¿no podrían resistir 2 días?». Yan Chen preguntó: «¿Qué hay del mausoleo occidental?». El duque Yan respondió con frialdad: «El emperador del mausoleo occidental prometió a nuestra familia Yan autonomía sobre el reino Chen en el futuro. Pero ahora tu hijo ya es el heredero real, y tenemos cautiva a la mujer Liang. Una vez que el ejército Liang y el ejército Xiao se agoten mutuamente, cosecharemos los beneficios y usaremos a la mujer Liang para regresar a las llanuras centrales. Después de eso, podemos estar tranquilos. ¿Para qué seguir cooperando con el mausoleo occidental?». Le dio una palmadita en el hombro a su hijo. «Gracias a ti por descubrir el secreto que la emperatriz viuda y la familia Zhang habían estado ocultando durante tanto tiempo durante el banquete del Palacio del Medio Otoño hace 2 años. El rey Chen es un hombre inútil. Si la emperatriz viuda quiere usar el vientre de la mujer Liang para engendrar un heredero Jiang para el trono, ¿por qué nuestra familia Yan no puede tener una mujer Yang que engendre un heredero Yan en su lugar?». El duque Yan resopló con frialdad. «Esa mujer Liang se negó a criar a nuestro hijo Yan en ese entonces, así que no culpes a nuestra familia Yan por no mostrar piedad ahora». Después de que la mujer Yang dio a luz a un hijo, él había planeado utilizar las conexiones de la emperatriz viuda para hacer que Wenyu reconociera al niño. Independientemente de si Wenyu dio a luz a un niño o una niña, ¿no podían simplemente afirmar que eran gemelos? Los funcionarios de la corte solo desearían que la familia real tuviera más descendientes. Si Wenyu también tuviera un hijo, le tomaría más de 1 década para crecer. Seguramente nuestra familia Yan podría encontrar una oportunidad para actuar durante ese tiempo. Lo que le enfureció fue que Wenyu solo dio a luz a una hija, pero aún así se negó a reconocer a su heredero Yan. En ese momento, la corte real no estaba en crisis, y Wenyu contaba con el apoyo de todo el Gran Liang. No pudo persuadir a las familias aristocráticas insatisfechas ni al general al mando de la Guardia Real para que se unieran a él contra Wenyu, temiendo represalias posteriores del Gran Liang, así que esperó el momento oportuno. Ahora el cielo favorece a nuestra familia Yan. Es todo el destino. Palacio Lingxi.
La tercera joven Xiang se paró frente a la emperatriz viuda sosteniendo a un niño, con manchas de lágrimas aún frescas en sus pestañas y su rostro lleno de desesperación. Todos los miembros de la familia Xiang eran apuestos. La emperatriz viuda había entrado en palacio precisamente por su excepcional belleza. La tercera joven Xiang tenía una tez radiante, y dado que la familia Xiang había sido purgada y ella entró en palacio como sirvienta sin respaldo, transmitía un aire de fragilidad y vulnerabilidad. La emperatriz viuda estaba sentada con los ojos cerrados en su diván, girando lentamente las cuentas de Bodhi en su mano. En este punto, incluso si me ruegas, no hay nada que pueda hacer. La tercera joven dama Jiang lloró. Tía, Ruer está realmente aterrorizado. La emperatriz viuda permaneció en silencio. La tercera joven Jiang siempre había temido a esta tía poderosa e inflexible, por lo que solo pudo seguir llorando, sin atreverse a hablar más. Fue la segunda dama Jiang quien habló en su nombre. Tía, conoces el temperamento de la tercera hermana. Ha sido tímida desde la infancia. Anteriormente, cuando ese sinvergüenza de Yan la llevó al Palacio Frío para embarazarla, solo me enteré de las despreciables acciones de Yan Zhen cuando la tercera hermana estaba cerca del parto y necesitaba ayuda. La vida en palacio es dura y la familia de la princesa es astuta. La tercera hermana luchó por ocultar su embarazo el año pasado. Ahora que el niño ha nacido y crece rápidamente, necesitamos encontrar una solución. Pensando que el asunto había llegado a este punto, consideramos convertir a la tercera hermana en concubina de la familia Yan. Pero, ¿quién habría pensado que Yan Zhen seguiría retrasando su salida del palacio? Hoy, al enterarme de que planeaba llevar a la hija de la tercera hermana ante el rey y solicitarle un título de consorte, corrí de inmediato a buscarte. Por desgracia, llegué demasiado tarde para impedirlo. Inconscientemente, juntó las manos con ansiedad, mirando a la emperatriz viuda. El temperamento de la tercera hermana no es apto para la vida en palacio. El rey ya sospecha la identidad de la niña. Si se descubre, me temo que significará otro desastre catastrófico para nuestra familia Jiang. La emperatriz viuda finalmente levantó los párpados y miró a sus dos sobrinas, pero solo pronunció con indiferencia. Ya que el rey ha reconocido a esta niña, no habrá más repercusiones. No se preocupen por nada. Pueden irse. La tercera señorita Jiang aún deseaba hablar más, pero la segunda señorita Jiang, al notar que la emperatriz viuda había vuelto a cerrar los ojos, como si no quisiera seguir hablando del asunto, tiró suavemente de la manga de su hermana y negó levemente con la cabeza. La tercera señorita Jiang guardó silencio y, tras su hermana, hizo una reverencia antes de marcharse. Después de que las dos hermanas salieron de la habitación, una criada anciana se acercó para servirle té a la emperatriz viuda y comentó: ¿Quién hubiera pensado que la ambición de la familia Yan sería tan grande? La emperatriz viuda meneó la cabeza levemente, aceptó la taza de té y suspiró. También es mi culpa por haber alimentado las ambiciones de la familia Yan en primer lugar. Después de haber servido a la emperatriz viuda durante muchos años, la anciana doncella entendió sin más explicaciones que su majestad se refería a su intento anterior de que Wen Yu criara al hijo nacido de la tercera señorita Jiang como heredero real. En aquel entonces, la emperatriz viuda había dado por sentado que Wen Yu sin duda daría a luz a un niño varón. En lugar de buscar un hijo adecuado entre la gente común, la tercera señorita Jiang tenía uno adecuado, compartiendo la línea de sangre Jiang, ideal para que Wen Yu lo criara. Inesperadamente, Wen Yu se negó rotundamente, sin dejar espacio para la negociación. Se dio por sentado que el asunto se había desestimado y que la tercera señorita Jiang pasaría a manos de la familia Yan. Sin embargo, por un giro del destino, el asedio de Shaoli a la corte real se produjo, lo que le dio una oportunidad a la familia Yan. La anciana criada dijo: «Si puedo hablar claramente, la familia Yan siempre ha tenido ambiciones lobunas». La emperatriz viuda levantó una mano para masajearse la sien, sin querer dar más detalles, y dijo con cansancio: «Esto me está dando dolor de cabeza. Por suerte, el linaje de Yuer se ha conservado. ¿Has visto a la niña? ¿Qué aspecto tiene?» La anciana criada respondió: «Parece que la joven princesa ha sido bien cuidada por esa mujer Liang». La emperatriz viuda exclamó suavemente: «Oh», y añadió: «Qué lástima. Nunca pude verla con mis propios ojos». La anciana criada dijo: «Aún hay tiempo. Tendrás otra oportunidad de verla».
Hizo una pausa y luego volvió a mencionar el asunto de la tercera señorita Jiang. Hoy, la tercera señorita vino a... La emperatriz viuda, con los ojos entrecerrados, dijo: «Lo que ella teme es el rey». Sin necesidad de mayores explicaciones, la anciana criada comprendió perfectamente. La tercera señorita Jiang había dado a luz a un descendiente de la familia Yan, pero ahora era la consorte del rey Chen. ¿Cómo se posicionaría a partir de ahora? El hecho de que el rey Chen tuviera una enfermedad oculta era un secreto real, desconocido para las damas de la familia Jiang. La tercera señorita Jiang probablemente aún deseaba llevar a la niña a la residencia Yan, pero el asunto ya estaba resuelto. Sin mencionar si el rey Chen visitaría sus aposentos, probablemente seguía confundida sobre si romper lazos con Yan Chen. Después de todo, en su opinión, incluso si el rey Chen hubiera reconocido al niño, ¿podría tolerar que su consorte tuviera una aventura dentro del palacio? Otro motivo de su angustia probablemente fue el resentimiento hacia Yan Chen por su crueldad y falta de corazón. La anciana criada también suspiró. La tercera señorita no es apta para la vida de palacio. Los carteles de tregua en las 4 puertas de la corte real permanecieron colgados durante la noche. Siempre que los generales desafiaban al enemigo, los oficiales defensores en las murallas de la ciudad respondían que las conversaciones seguían en curso en el Palacio Real y que se daría una respuesta más tarde. En la mañana del segundo día, Shao Li ordenó nuevamente un desafío a la batalla, declarando que si no recibía respuesta antes del mediodía, asaltaría la ciudad. El enviado de la familia Yan, acompañado de 10 bellezas cuidadosamente seleccionadas, llegó a las afueras de la ciudad para reunirse con Shao Li poco antes del mediodía. En la tienda militar central, el enviado ofreció una sonrisa aduladora al entregarle la carta manuscrita de Wen Yu. «Mi señor, por favor, calme su ira». La princesa originalmente tenía la intención de venir personalmente a disculparse, pero hay numerosos asuntos en la corte real que la obligan a coordinarse con los ministros. Por lo tanto, solicita humildemente la gracia de su señoría por un día o 2. Estas bellezas son solo un modesto obsequio de la princesa a su señoría. Shao Li estaba sentado detrás del escritorio. Su rostro severamente atractivo no delataba ninguna emoción, pero toda su presencia exudaba una ferocidad escalofriante que obligó al enviado a limpiarse repetidamente el sudor de la frente con la manga mientras luchaba por mantener su sonrisa. ¿Es esta realmente la intención de tu princesa? Levantó lentamente la vista. Aunque su mirada parecía serena, la profundidad de sus pupilas negras como el carbón, oscuras como un abismo sin la luz del sol, inexplicablemente despertaba inquietud en los demás, como si contemplaran un abismo devorador que no había visto la luz en años. El enviado sintió que se le erizaban los pelos ante aquella mirada y el corazón le latía con fuerza. Tras tragar saliva varias veces, finalmente asintió. Sí, la carta manuscrita de la princesa sirve de prueba. Shao Li abrió la carta que había tirado sobre el escritorio, extrajo el papel y contempló la letra tan familiar durante un buen rato. Su mirada era tan feroz, tan llena de odio, que parecía aplastar cada letra bajo su gélido escrutinio y convertirla en polvo entre sus dientes apretados, sonriendo fríamente. Incluso dejó escapar una risa baja al final. El enviado, confundiéndolo con satisfacción por el acuerdo, se rió nerviosamente, solo para sobresaltarse cuando Shao Li de repente sacó su espada y cortó violentamente. Con un fuerte clang, el largo escritorio que tenía delante se partió limpiamente junto con la carta, esparciendo bandejas de fruta y bocadillos de té por el suelo. El enviado tembló violentamente, sus rodillas se debilitaron involuntariamente. Sin darse cuenta, se arrodilló en el suelo dentro de la tienda. Las bellezas detrás de él gritaron y se acurrucaron juntas, arrodillándose con miedo. El rostro de Shao Li aún lucía esa sonrisa hermosa, pero aterradoramente desquiciada. Con solo levantar y bajar la mirada, un aura abrumadora de amenaza pareció surgir de él, abrumando al enviado con tal miedo que le faltó la fuerza para moverse. Solo pudo negar con la cabeza suplicante a Shao Li y suplicar lastimeramente. Este humilde funcionario es solo un mensajero. Afortunadamente, Shao Li no parecía tener intención de quitarse la vida. Lentamente, levantó la vista hacia él y dijo con frialdad: «Sal y dile a Han Yang que acepto las bellezas que me ha regalado». «¡La corte real!» «La atacaré de inmediato». El enviado prácticamente salió de la tienda a gatas. Cao Yukai,
Habiendo asumido los deberes de guardia personal de Xiao Li, se quedó allí sosteniendo una tetera, completamente perdido. Sabía que su propósito al venir a la corte real era ayudar al rey, pero no esperaba que Xiao Li se enfureciera tanto por las acciones de Wen Yu. Mientras Xiao Li ordenaba a todo el ejército asaltar la ciudad y salía de la tienda con su espada, Xiao Yukai tartamudeó. «Mi señor, ¿qué se debe hacer con estas bellezas?» Zheng Hu, que seguía de cerca a Xiao Li, no tuvo tiempo de explicarle nada a Xiao Yukai y dijo: «Encuentra un lugar para encerrarlos por ahora». El cambio abrupto de la caballería del lobo de desafiar a atacar directamente la ciudad tomó a la facción de la familia Yan y a las principales familias aristocráticas dentro de la corte real completamente por sorpresa. El duque Yan estaba tan furioso que rompió una taza de té en el salón del consejo, caminando de un lado a otro con las manos detrás de la espalda y murmurando repetidamente: «¿Cómo se atreven?». Las bellezas habían sido aceptadas, pero no se les había brindado ni una pizca de cortesía. Un ministro de una familia aristocrática preguntó: «Ese lobo es astuto y salvaje, y actúa completamente fuera de la razón. ¿Qué haremos ahora?». El duque Yan respondió con frialdad: «Con la Guardia Imperial y la Guardia Imperial en la ciudad, tenemos más de 10,000 soldados. Los refuerzos llegarán en un día y medio. ¿Acaso más de 10,000 soldados no pueden defender la corte real durante un día y medio? Ya que es tan arrogante como para atacar nuestra corte real, lucharemos». Una doncella del palacio que llevaba una bandeja de comida pasó a través de capas de protección por parte de los guardias imperiales y entró en el palacio Saohua. Al ver la figura dentro del salón sosteniendo una pieza de ajedrez y jugando contra sí misma, se arrodilló y susurró: «Princesa, el ejército Xiao está atacando la ciudad. ¿Debo ordenar su rescate?». Un dedo delgado y pálido colocó una pieza negra sobre el tablero de ajedrez. Más allá de la ventana abierta de par en par, el viento soplaba por el patio de cultivos verdes, levantando oleadas de jade claro. La mirada de Wen Yu permaneció fija en el tablero de ajedrez, con un tono sereno y sereno. «El ejército de Liang aún no ha llegado. Si me voy ahora, todos nuestros esfuerzos previos serán en vano». La Guardia Azul disfrazada de doncella de palacio se preocupó. «Pero si la corte real no puede resistir y el padre y el hijo Yan realmente te ofrecen al ejército Xiao», Wen Yu solo dijo: «Espera hasta que llegue Shi Yun, luego sigue las órdenes según lo planeado». El tiempo apremiaba. Para evitar que los guardias de afuera sospecharan, la Guardia Azul no se atrevió a decir más. Tras dejar el almuerzo, se retiró. Wen Yu no tocó la comida. Mirando fijamente el tablero de ajedrez, murmuró en voz muy baja: «¿Enfadado?». Capítulo 223. Rendición. Un gorrión de plumas blancas voló sobre el muro del patio, agitando sus alas bajo el alero antes de aterrizar en la mano extendida de Tong Kue. Después de quitar la carta atada a la pata del gorrión, Tong Kue desenrolló la delgada tira de papel y la leyó, frunciendo el ceño. El guardia azul que sostenía a Ali preguntó: «El ejército de Xiao Li está atacando la ciudad. ¿Deberíamos enviar personal de inmediato para escoltar a la princesa fuera del palacio?». Ali, acurrucada en los brazos de la Guardia Azul, emitía suaves «ah-ah», con sus patas regordetas aún aferradas al sobre de Wen Yu. Largas pestañas enmarcaban sus ojos, donde aún quedaba una lágrima sin secar. Tras 2 días sin ver a Wen Yu, la niña se despertaba cada vez solo para hacer pequeños berrinches y llorar. Antes, la bebé más agradable, que mostraba sus diminutos dientes de leche ante cualquier insistencia, ahora consideraba una victoria simplemente contenerse de llorar en los brazos de quien quiera que se encontrara. Tonke negó con la cabeza. «La princesa nos ordena que procedamos según el plan original». La Guardia Azul respondió: «Con Xiao Li asediando la ciudad en este momento, ¿podrán los guardias imperiales de la corte real resistir hasta que lleguen refuerzos de la frontera? Incluso si el general Gu recibe el mensaje en camino y se apresura a venir, aún tardará bastante tiempo». Tras la conclusión de la batalla de Luodu, Xiao Li y Fan Yuan continuaron adentrándose en la frontera occidental en busca de Pei Song. A medida que se intensificaba el conflicto del reino Chen con el mausoleo occidental, Wen Yu ordenó el traslado de tropas adicionales desde el territorio de Liang para reforzar a Chen. Sin embargo, el viaje de Luodu a Pingzhou seguía siendo considerable, casi un mes de marcha para las unidades que no eran de caballería. Luego,
Otro mes de viaje desde Pingzhou a través de los pasos para llegar al territorio Chen. Es más, las enérgicas medidas que Wen Yu tomó el año pasado para obligar a importantes familias aristocráticas a deshacerse del grano de otoño que les habían confiscado ilegalmente, habían generado un resentimiento privado cada vez más profundo entre las casas nobles de la corte. Si bien podía resolver los conflictos entre Chen y la tribu Keiji mediante la justicia, el poder y las ganancias seguían siendo potentes influencias corruptoras. Aparte de ministros veteranos como Qi Simiao, que trabajó genuinamente por el bienestar del pueblo y se alió firmemente con Wen Yu para el beneficio público, otros funcionarios siguieron motivos variados. Los ambiciosos planearon para obtener ganancias, los astutos ajustaron sus velas al viento y los tímidos priorizaron la autoconservación. Para forjar verdaderamente la corte Chen en hierro sólido, todavía fue necesario desarraigar varios árboles podridos. Durante su año de embarazo, había designado suficiente personal en la corte. Una vez que estos designados descifraran las redes corruptas que se ocultaban tras los puestos vacantes, tras el derrocamiento de las facciones de Jiang y Liu, llegaría su momento de actuar. Sin embargo, estas grandes familias no eran víctimas pasivas. Intuyendo las intenciones de Wen Yu, también buscaron estrategias de supervivencia. Wen Yu se abstuvo de ejercer más presión precisamente para evitar que estas familias tomaran medidas desesperadas. Mientras sus intereses fundamentales permanecieran intactos, preferían maniobrar. Pero si se daban cuenta de que Wen Yu pretendía su completa erradicación, arriesgarían sus vidas para forjar nuevos caminos de supervivencia. Tanto la Guardia Imperial de la Corte Real como la Guardia Imperial mantenían conexiones intrincadas con importantes familias aristocráticas. Así, Wen Yu había citado el prolongado viaje de regreso del contingente del ejército Chen desde el territorio de Liang desde Luodu como pretexto para transferir tropas de las fuerzas de Liang que estaban guarnecidas en Pingzhou. Su objetivo: estacionar sus propias tropas dentro de la corte real. Sin embargo, los cálculos humanos no son rival para los designios del cielo. El asedio preventivo de Xiao Li a la corte real, exigiendo a Wen Yu como si buscara venganza, brindó a familias ambiciosas como los Yan y otros clanes inquietos la oportunidad de tomar el poder y poner a Wen Yu bajo arresto domiciliario. Ya fuera por la incomodidad de su posición o por otras razones, los labios de Ali temblaron mientras sollozos gorgoteantes se formaban en su garganta. La miembro de la Guardia Azul le dio unas palmaditas en la espalda para consolarla, con el corazón dolido por la preocupación. Incapaz de contener su ira hacia quien causó esta situación, exclamó: «El comandante Xiao Bai tenía razón. Ese tal Xiao es un desagradecido». Cuando tuvo problemas en el campamento Wei y fue calumniado por el campamento Pei, fue Su Alteza quien lo ayudó repetidamente. ¿Y cómo le paga? Aferrándose a rencores del pasado. Los miembros de menor rango de la Guardia Azul desconocían la relación de Wen Yu con Xiao Li. Como Xiao Bai siempre hablaba de Xiao Li con desdén, también creían que Xiao Li era alguien que recordaba los agravios pero olvidaba la bondad, completamente indigno de los esfuerzos de Wen Yu por reclutarlo. Sintieron una profunda indignación por Wen Yu. Ahora, con este incidente desarrollándose, su resentimiento hacia él solo se hizo más fuerte. Tong Que, reticente a decir demasiado, abrazó a Ali y la consoló un rato antes de comentar: «Su Alteza pretende aprovechar esta oportunidad para purgar a fondo la corte y ganarse el apoyo de la facción neutral de ministros. Al fin y al cabo, la fortuna y la desgracia suelen ir de la mano». El día que Xiao Li sitió la ciudad, después de informar a Wen Yu en el Palacio Xiaohua sobre los movimientos en las puertas de la ciudad, Tong Que también le informó sobre las reuniones secretas entre la familia Yan, varias familias aristocráticas y la Guardia Imperial, descubiertas por la inteligencia de la Guardia Azul. Wen Yu ya le había confiado todos sus planes a Tong Que en ese momento. Si la Guardia Imperial desertaba, Tong Que debía sacar inmediatamente a Ali del palacio y ocultarla en una de las propiedades secretas de la Guardia Azul, establecidas fuera del palacio para comunicaciones encubiertas. Una vez que fuera seguro salir de la ciudad, debía llevar a Ali ante Gu Shijun. Aunque la Guardia Azul y la Guardia Imperial podían oponer resistencia, la Guardia Imperial era la fuerza defensiva de la Corte Real. Con poco más de 100 miembros de la Guardia Azul enfrentándose a decenas de miles de guardias imperiales, sería una masacre unilateral.
Si no hubiera sitiado la corte real y se hubiera vuelto contra Su Alteza, ¿cómo habría podido la Guardia Imperial dejarse influenciar tan fácilmente por la familia Yan? Una vez que el general Gu llegara con el ejército principal, Su Alteza habría tenido muchas maneras de reformar gradualmente la corte. A pesar de comprender las razones de Wen Yu para quedarse en palacio, la miembro de la Guardia Azul seguía furiosa. Paseando nerviosa bajo el alero, dijo: «No, estoy demasiado preocupada por Su Alteza. ¿Por qué no la rescatamos del palacio ahora mismo?» Tonke, sujetando a Ali, respondió: «Cuando Su Alteza decidió quedarse en palacio como rehén, fue para proteger al ministro Chi, a las funcionarias del pabellón Nube Matutina y a los demás. Si Su Alteza ya no estuviera en palacio, dada la crueldad del padre y el hijo Yan, incluso si perdonaran a Bao Lin y a los demás, ¿podrían los bordadores, cocineros y artesanos que siguieron a Su Alteza al territorio Chen escapar de su ira?» Tonke miró seriamente al miembro de la Guardia Azul y dijo: «Su Alteza no quiere que muramos, ni quiere que los súbditos que la siguieron a Chen o los funcionarios Chen que ahora le son leales perezcan en esta lucha de poder sin sentido». Los ojos del miembro de la Guardia Azul se enrojecieron de frustración e impotencia. «Solo me preocupa Su Alteza». Tonke la tranquilizó: «No te preocupes. La familia Yan quiere elevar a uno de los suyos como heredero real, pero esa niña no es de la línea de sangre de Su Alteza. No se atreverían a hacerle daño». Tras su último encuentro con la emperatriz viuda, Wen Yu les ordenó vigilar de cerca el palacio Lingxi. Wen Yu conocía desde hacía tiempo el romance entre la dama Yang Ters y Yan Zhen, que dio lugar al nacimiento de un hijo. Wen Yu también había adivinado el motivo de la emperatriz viuda al sugerir que ella afirmara haber dado a luz a un heredero varón. Afortunadamente, la emperatriz viuda fue sensata. Tras rechazar Wen Yu la propuesta, nunca volvió a mencionarlo, limitándose a intentar presionar en secreto a Yan Chen para que llevara a su sobrina a la residencia Yan. Wen Yu simplemente le ordenó a Tonke continuara monitoreando la situación. Yan Chen se había negado persistentemente a sacar a la dama Yang tercera del palacio. Tonke lo había despreciado en privado en múltiples ocasiones, asumiendo que temía a su padre y a su legítima esposa. Poco imaginaba ella que él estaba esperando el momento oportuno para ejecutar su astuto plan. Mientras la dinastía Liang sobreviviera, incluso si se vieran obligados a entregar a Wen Yu a Shaoli, no se atreverían a tocar a Wen Yu en privado. El soldado de la Guardia Azul dijo: «Los guardias imperiales de la corte real nunca han visto el campo de batalla. Me temo que no son rival para la caballería del lobo, al mando de ese hombre de apellido Shao. Si la princesa cae en sus manos...». Tonke dijo con certeza: «No le hará daño a la princesa». Los soldados que el Estado Chen envió al frente eran todos reclutados entre la gente común, mientras que los que custodiaban la corte real eran descendientes de familias nobles o plebeyos, con conexiones que lograron asegurar sus posiciones a través de favores. Después de todo, ambos servían a la corte imperial, pero la paga de los guardias imperiales superaba con creces la de los soldados que luchaban por su vida en la frontera. No soportaban condiciones duras ni arriesgaban la vida por ascender. Si enemigos extranjeros llegaban a la corte real, significaría que el estado de Chen ya había caído, y no habría necesidad de defenderlo a muerte. ¿Con qué frecuencia ocurrieron acontecimientos como luchas sucesorias o golpes de estado en palacio? Así, los guardias imperiales generalmente solo se ocupaban de pequeños delincuentes o llevaban a cabo redadas en mansiones, esperando a que la antigüedad les permitiera ascender en los rangos. Aquellos que provenían de familias influyentes, respaldados por los privilegios de sus clanes, comenzaban como oficiales menores desde el día en que se unían a la Guardia Imperial. Aquellos de orígenes más humildes, si eran lo suficientemente inteligentes como para atraer la atención de los nobles y hacer que sus nombres se recordaran, encontraban su camino allanado. Los generales marciales que habían perfeccionado sus habilidades en el campo de batalla a menudo menospreciaban las costumbres de los guardias imperiales y de los guardias imperiales, pero sin importar cuánta sangre derramaran en la batalla, no podían ascender tan rápido como aquellos con respaldo familiar o favor noble. Así, los capaces y orgullosos, que desdeñaban las costumbres de la aristocracia de la corte real, formaron sus propias facciones para proteger las fronteras. Los que estaban en el medio,
que habían sufrido bastante en el campo de batalla, pero estaban estancados sin esperanza de ascenso, todavía tenían que humillarse y adular a los poderosos. Cuando Zhang Yu obtuvo el título de general siempre victorioso, fue debido a sus propias habilidades y a los esfuerzos de la familia Jiang por protegerlo y promoverlo. La emperatriz viuda y canciller Jiang siempre había esperado que permaneciera en la corte real para comandar la Guardia Imperial y las Guardias Imperiales, convirtiéndolo en la última salvaguardia de la familia Jiang. Cualquiera que desee actuar contra la familia Jiang, incluso con pruebas irrefutables, aún tendría que luchar por la victoria en el filo de la espada. Fue precisamente por esta razón que muchos generales marciales veteranos de la corte no tenían en alta estima a Zhang Yu. Orgulloso por naturaleza, Zhang Yu siempre había querido demostrar que sus logros no se debían únicamente al apoyo de la familia Jiang, razón por la cual insistió en ir al frente. Después de la muerte de Zhang Yu, casi ningún comandante de la Guardia Imperial de la Corte Real insistió en ir a la frontera para demostrar su valía. Cuando la caballería del lobo de Xiao Li se desplegó fuera de la Corte Real e intimidó a los comandantes de la Guardia Imperial Defensora con una sola ballesta, estas razones estaban entre ellas. Los funcionarios de la Corte Real se enteraban de las victorias y derrotas en el campo de batalla, así como de las bajas entre los soldados, solo por memoriales e informes urgentes. Esas cifras eran herramientas para las disputas entre facciones, y los censores podían hablar con justa indignación, pero probablemente nunca habían presenciado las montañas de cadáveres y los mares de sangre. Los ministros de las familias aristocráticas, apoyándose en la intrincada influencia de su clan, solían reprimir a aquellos artistas marciales que ascendían gracias a su destreza en el combate. En los banquetes, nunca perdían la oportunidad de burlarse de ellos con elegante sarcasmo, aunque nunca habían visto a generales arriesgar sus vidas en el campo de batalla. Cuando la caballería lobo de Xiao Li atacó la ciudad con la misma ferocidad que usaron contra los bárbaros en la frontera norte, los guardias imperiales, acostumbrados desde hacía tiempo al lujo de la corte real, estaban aterrorizados de arriba a abajo. Las puertas de la corte real fueron violadas tan fácilmente como aplastar una pared hecha de tofu. Después de emitir una orden militar prohibiendo dañar a los plebeyos de la ciudad, Xiao Li condujo a sus tropas directamente a través de las puertas violadas de la ciudad, avanzando directamente hacia el Palacio Real. Cuando el duque Yan recibió el informe de batalla sobre la caída de las puertas de la ciudad en la sala del consejo, quedó tan sorprendido que se negó a creerlo y gritó furioso: ¡Tonterías! La corte real tiene más de 10,000 guardias imperiales. ¿Cómo podrían no resistir ni medio día? Todos los ministros de la familia aristocrática que habían conspirado con la familia Yan tenían expresiones graves. El mensajero que había regresado apresuradamente para informar se arrodilló en el centro de la sala, con el rostro aún manchado de sangre, lleno de miedo. Cada palabra que digo es verdad. Antes de que el duque Yan pudiera desatar otra ronda de ira, otro guardia imperial irrumpió desde afuera del salón. Informe: el ejército de Xiao. El ejército de Xiao ha traspasado los muros del palacio. El duque Yan se tambaleó y luego se desmayó allí mismo en el pasillo. ¡Padre! ¡Padre! Yan Shen apoyó apresuradamente al duque Yan, pero su expresión era de un repentino despertar, llena de aturdida incredulidad. Su plan original era que la Guardia Imperial resistiera durante un día y medio, hasta que llegaran refuerzos de la frontera. ¿Cómo no pudieron aguantar ni medio día? El salón ya estaba sumido en el caos, con los ministros de la familia aristocrática culpándose unos a otros y discutiendo incesantemente. Sentado arriba, el rey Chen tenía una expresión sombría. Al escuchar las disputas cada vez más feroces que se desarrollaban abajo, se levantó bruscamente y volcó la mesa real que tenía delante. Su túnica real colgaba suelta sobre su cuerpo mientras señalaba al padre y al hijo Yan, y luego a los ministros aristocráticos que se acusaban mutuamente y exhibían su comportamiento vergonzoso, rugiendo con violencia. ¡Inútiles! ¡Todos ustedes son inútiles! 10,000 guardias imperiales no podrían defender la corte real ni medio día. ¿De qué me sirven? Enfurecido, pateó la pesada silla real, tallada con gran profusión, pero era demasiado sólida para moverla. Mujer Wen,
La única solución ahora es capturarla rápidamente y ofrecérsela a ese lobo Xiao, gritó de inmediato un ministro aristocrático. Sí, he oído que el lobo Xiao masacra gente y saquea ciudades a su antojo. No debemos permitir que descargue su rencor contra la mujer Wen en nuestro reino Chen. Los ministros aristocráticos hablaron con voz temblorosa. Aunque Wen Yu sabía que una vez que Xiao Li comenzara a atacar la ciudad, la corte real no resistiría por mucho tiempo. Todavía se sorprendió bastante cuando Yan Chen llegó al palacio Xiaohua con los guardias imperiales, con aspecto de asistir a un funeral, para capturarla nuevamente. La velocidad con la que cayó la ciudad fue algo que ni siquiera ella había previsto. Mientras pasaba junto a Yan Chen con los brazos atados a la espalda, Wen Yu levantó ligeramente las comisuras de sus labios y comentó con sarcasmo: «Solo ha pasado un día, pero la expresión del comandante adjunto Yan es realmente vívida». Yan Chen, humillado por naturaleza, se enfrentó por primera vez con valentía a la mirada de Wen Yu. Su belleza era tan cautivadora que fácilmente podría robar el alma, y de repente, sin poder ocultar su malicia, dijo: «Este general cree que Su Alteza debería preocuparse por su propio destino. Mientras esté en manos de mi familia Yan, la trataremos con cierta cortesía, pero si cae en manos de Xiao Li, probablemente no será tan misericordioso». Wen Yu retiró la mirada y solo dijo: «No hay necesidad de que el comandante adjunto Yan se preocupe». Después de que Wen Yu falleció, Yan Chen inhaló la fragancia débil y casi imperceptible que flotaba en el aire, apretó la mandíbula con fuerza y, de repente, pateó un quemador de incienso colocado al lado de un pilar. El cielo estaba nublado y comenzó a caer una ligera llovizna. Los ministros del Palacio Real Chen estaban ligeramente encorvados bajo la lluvia neblinosa, inclinando sus cabezas, mientras que los sirvientes del palacio ya se habían postrado en el suelo humedecido por la lluvia y a lo largo de los senderos del palacio a ambos lados. Wen Yu estaba de pie al frente con los brazos atados, con el rey Chen y Yan Chen posicionados ligeramente detrás de ella, a la izquierda y la derecha. En los adoquines de la puerta del palacio que estaba frente a él, aún se podían distinguir vagamente manchas de sangre que se habían extendido con la lluvia, restos de la feroz batalla anterior. No estaba claro si pertenecían a la caballería del lobo o a la guardia imperial que defendía la puerta del palacio. Un viento gélido soplaba a raudales mientras resonaba el rítmico repiqueteo de los cascos. Más allá de las puertas del Palacio Real, la caballería de hierro y sus estandartes oscurecían el cielo, sus armaduras negras sólidas como la roca. A la cabeza, un hombre espoleaba a su caballo a través de la torre de la puerta, sosteniendo una larga alabarda inclinada a su costado. Su capa negra colgaba larga sobre el lomo del caballo, sus rasgos fríos, severos y profundamente tallados, con ojos penetrantes que desprendían una ferocidad tan intensa que era insoportable mirarlos. Desde el momento en que entró en la torre de la puerta, todos los funcionarios del reino Chen presentes sintieron que su respiración se debilitaba y sus pechos se apretaban inexplicablemente como si se asfixiaran. Capítulo 224. Wen Yu, ¿con qué clase de hombre te casaste? Este audaz individuo, el primero en la historia del Palacio Real Chen en ingresar a caballo a los terrenos del palacio, era el recién ascendido señor de la frontera norte que había ascendido rápidamente al poder en 2 años. Joven, feroz e inquebrantable. Sentado en lo alto de su corcel negro Dawan, su mirada fría y arrogante recorrió a la multitud con un peso tangible, obligando a los oficiales que habían levantado la vista en secreto para evaluarlo a sentir que se les erizaba el cuero cabelludo, sin atreverse a levantar la cabeza de nuevo para echar otro vistazo. Yan Chen también experimentaba por primera vez la abrumadora presión que se extendía como un maremoto. El derramamiento de sangre y la masacre de innumerables batallas eran incomparables con los generales que llevaban tanto tiempo en la corte real. Un solo encuentro bastaba para dejar a uno mareado y desorientado. Sosteniendo la bandeja de sándalo negro, con el sello imperial de jade del reino Chen en alto, hizo una reverencia y proclamó en voz alta: «La fama de su señoría estremece los 4 rincones. Nuestro rey lo admira profundamente y desea entregarle el sello imperial de jade hereditario. También hemos obligado a la mujer de Wenxi de Liang, quien una vez conspiró contra su señoría, a que sea juzgada a su discreción.
La fría lluvia rozó la mejilla de Yan Chen mientras se arrodillaba lentamente y gritaba una vez más: «Damos la bienvenida al gran ejército de su señoría a la ciudad». Los funcionarios de Chen detrás de él siguieron su ejemplo, arrodillándose uno tras otro, cantando al unísono: «Damos la bienvenida al gran ejército de su señoría a la ciudad». El rey Chen también se arrodilló de mala gana y de manera humillante bajo la fina y densa llovizna que caía como pelo de buey. Solo Wenyu permaneció de pie en el lugar. La fría lluvia le humedecía el cabello en las sienes, y aunque atada, se comportaba sin el porte de una prisionera, observando con calma al hombre que se acercaba lentamente a caballo. Al ver esto, el padre y el hijo de la familia Yan temieron que Wenyu provocara a Xiao Li y volviera a causar estragos en el reino Chen. Querían ordenar a alguien que obligara a Wenyu a arrodillarse también, pero Xiao Li ya se acercaba, así que no se atrevieron a actuar con imprudencia. Desde el momento en que cruzó la puerta del palacio, la mirada de Xiao Li estuvo firmemente fijada en Wenyu, quien estaba atada con cuerdas en sus brazos, pero sus ojos eran fríos y llenos de odio. Los cascos del caballo golpeaban las baldosas de granito del suelo, emitiendo golpes sordos que tensaban los nervios de todos. Arrodillado en el suelo empapado por la lluvia, el rey Chen miró fijamente al suelo frente a él cuando escuchó una voz fría, profunda, lenta y fuertemente enunciada sobre él. ¿Rey Chen? Una espesa intención asesina y un desprecio extremo estaban envueltos en esas dos palabras, incluso dando la ilusión de que el otro las había apretado entre sus dientes innumerables veces con un odio inmenso. El rey Chen levantó lentamente la cabeza, pero antes de poder ver con claridad el rostro del otro, se quedó paralizado por el terror al ver la larga alabarda manchada de sangre que le apuntaba directamente a la cara, y balbuceó: «Perdóneme, su señoría. Perdóneme, no fuimos nosotros quienes insistimos en luchar a muerte para impedir la entrada de su señoría a la ciudad. Fueron todas las órdenes de esta mujer Liang». Señaló apresuradamente a Wenyu a su lado, pensando en privado que, dado que Xiao Li tenía viejos agravios con Wenyu y el mundo exterior, sabía que Wenyu estaba gobernando actualmente a Chen. Lo que dijera Wenyu, Xiao Li no debería creerle. Ante tales acusaciones del rey Chen, Wenyu permaneció en silencio, sin ofrecer una sola palabra en su propia defensa. Justo cuando el rey Chen pensó que Wenyu había elegido el silencio porque sabía que las explicaciones serían inútiles y que él había transferido con éxito toda la culpa hacia ella, Xiao Li repentinamente estalló en carcajadas, pero la expresión de su rostro permaneció claramente sombría. Temblando, el rey Chen tragó saliva con cautela, sin atreverse a pronunciar palabra alguna. El padre y el hijo de Yan, y los ministros de la aristocracia que lo acompañaban, también se pusieron nerviosos, incapaces de comprender por qué se reía Xiao Li. Solo cuando Xiao Li envainó su alabarda y usó su espada ensangrentada para levantarle la barbilla a Wenyu, su joven y severo rostro reveló una inconfundible burla y furia. «Wenyu, ¿con qué clase de basura te has casado? ¿Era este el hombre por el cual ella lo había rechazado y abandonado repetidamente? ¿Era este el pueblo de Chen, a quien ella había protegido tan ferozmente como había defendido el gran Liang?» La punta de la espada estaba helada y un leve olor a sangre flotaba en las fosas nasales de Wenyu. Un rastro de sangre de la espada manchaba su pálida barbilla, mientras su falda turquesa ondeaba con el viento gélido. Con la mayor serenidad, miró al hombre a caballo y dijo: «Las acciones de Xiao Li tampoco son heroicas». La expresión de Xiao Li se oscureció aún más. ¿Estaba ella todavía defendiendo al rey Chen? La rabia que se agitaba en su pecho se sentía como si estuviera corroyendo un enorme agujero en su corazón. Él la miró fijamente y se burló. «Nunca he sido un héroe». Con esas palabras se inclinó bruscamente, agarró a Wenyu y lo subió a su caballo de guerra y galopó directamente hacia el palacio real. Los ministros reunidos quedaron boquiabiertos, mientras que el rey Chen y la familia Yan se quedaron congelados, como si se hubieran convertido en marionetas de madera. La razón del comportamiento inusual anterior de Xiao Li ahora quedó clara. De hecho, Wenyu era reconocida como la belleza más grande del mundo. Hubo un tiempo en que innumerables personas codiciaron su belleza, pero más tarde, su habilidad y destreza demostradas hicieron que todos recordaran a esta princesa de Gran Liang como una igual a los gobernantes más poderosos, y nadie prestó más atención a su apariencia.
si Xiao Li también hubiera quedado cautivada por la belleza de Wen Yu. El padre y el hijo Yan intercambiaron miradas con los ministros de la familia aristocrática arrodillados detrás de ellos, sus rostros pálidos por la desesperación. Zheng Hu, llevando la alabarda que Xiao Li le había arrojado antes de subir a Wen Yu al caballo, ordenó a los soldados que estaban abajo: primero, encierren a estos cobardes en las mazmorras. Zhao Yukai, quien había ocupado el lugar de la guardia personal de Xiao Li, se quedó estupefacto, mirando fijamente el pasillo del palacio por donde Xiao Li se había marchado con Wen Yu. Como si aún estuviera aturdido, murmuró a Zheng Hu: ¿Esa era la princesa Han Yang? Zheng Hu, balanceando la alabarda de Xiao Li en un hombro y su propia hacha en el otro, replicó irritado: «Esa es mi cuñada». Escupió hacia el cercano Rei Chen. Todo es por culpa de este cobarde que abusó de su poder para separar a los amantes. Zhao Yukai había estado recordando con atención a la persona que había visto en Qinzhou, aquel que, junto con Xiao Li, había afirmado falsamente ser un oficial de Tongcheng, y estaba a punto de decir que se trataba de Wen Yu. Pero al oír las palabras de Zheng Hu, se quedó sin aliento, como si le hubiera alcanzado un rayo, y durante un largo instante no pudo articular palabra. Cuando el palacio real fue violado, todos los sirvientes del palacio fueron llevados a las puertas para arrodillarse en señal de sumisión. A lo largo del camino que tomó Xiao Li, galopando con Wen Yu, no había sirvientes a la vista, solo el susurro de la fría lluvia y las solemnes paredes del palacio. El olor a sangre en su armadura era denso. Tras ser arrastrada lateralmente sobre el caballo, Wen Yu no tuvo tiempo de ajustar su postura antes de espolearlo al galope. Las violentas sacudidas del caballo le impidieron estabilizarse. Sus hombros y espalda chocaron repetidamente contra las duras placas de su armadura. La respiración pesada del caballo de guerra bajo ella se mezclaba con la respiración abrasadora y entrecortada del hombre que la seguía, consumido por una furia extrema. El brazo que la había envuelto alrededor de la cintura al levantarla permaneció como una férrea, sin soltarla jamás. Wen Yu ni siquiera pudo crear distancia sutil entre ellos. Su aliento, penetrando su ropa empapada por la lluvia, le rozó el cuello y los hombros, dándole la ilusión de que los colmillos de una bestia salvaje ya estaban apretados contra su garganta. Wen Yu se obligó a mantener la calma, hablando con el tono más indiferente. ¿Qué pretende hacer Xiao Li? ¿Usar tales métodos para que esta princesa pierda prestigio ante los funcionarios de la corte? Al llegar al palacio Chaohua, Xiao Li permaneció en silencio. Detuvo directamente el caballo, cargó a Wen Yu sobre su hombro y abrió las puertas del palacio de una patada con un pie. El palacio Chaohua siempre había sido la residencia de las reinas del rey Chen a lo largo de generaciones, lo que no era ningún secreto incluso entre la gente común. Colgada boca abajo sobre su hombro, Wen Yu sintió su abdomen dolorosamente presionado contra su hombrera mientras avanzaba a grandes zancadas, con su cabello oscuro despeinado y cayendo en cascada. En ese momento, no pudo evitar sentir una vergüenza indescriptible. Gritó el nombre completo de Xiao Li con enojo, pero no recibió respuesta, excepto que él continuó abriendo puertas de patadas y llevándola a la cámara interior. Solo al ser arrojada a la gran cama de su dormitorio, Wen Yu percibió instintivamente el peligro. Apoyándose en la cama con ambas manos, observó con recelo la figura que estaba a su lado. Antes de que pudiera pronunciar las palabras, oyó a Xiao Li burlarse con frialdad. «¿Por qué no sigues llamándome Xiao Li?» Wen Yu pareció detenerse por un momento antes de levantar la vista con calma, para encontrarse con la mirada de Xiao Li. ¿Podría esta princesa interpretar esto como que Xiao Li desea reavivar nuestros afectos pasados? ¿Quién en el territorio de Liang no sabe que montó en cólera por su amada y masacró a 20,000 soldados rendidos de Pei Song por una cortesana? Ayu, en este mundo, los corazones humanos son las cosas más frágiles, especialmente ahora que tiene un gran poder con el reino a su alcance. Que la princesa recuerde la lección de hoy. ¡Adiós! Las palabras de Gu Shiyun y la escena de hace un año, cuando ella le propuso a Wei del Norte intercambiar los recursos de 2 ciudades por su regreso, y él personalmente fue al pabellón junto al lago para informarle su decisión, permanecieron vívidas ante sus ojos. Ambos ascendían a la cima del poder.
Nadie podía saber si esos sentimientos pasados ya se habían erosionado hasta quedar irreconocibles con el paso del tiempo. Al mirar el rostro exquisitamente hermoso pero fríamente compuesto de Wen Yu, Xiaoli sintió tanta rabia que casi se rió en ese instante. La carne palpitante en su pecho se sentía casi devorada por la bestia feroz que él contenía a la fuerza debajo de su piel. Sí, esa noche en el templo de la montaña, ella simplemente estaba devolviendo el afecto que él le había exigido. Una vez saldada la deuda, descendió la montaña sin dudarlo un instante. Regresó a su reino Chen, tuvo herederos reales y consolidó el poder real. Ella siempre había sido racional. ¿No había dicho su doncella marcial personal que innumerables personas estaban dispuestas a morir por ella? Como aquel general de caballería cuya cabeza luchó desesperadamente por recuperar. Una devoción tan arriesgada siempre le ganaría una pizca de compasión. Él lo comprendía bien. ¿Por qué pensó alguna vez que era especial? Si Zhang Yu no hubiera muerto, ¿no le habría permitido entrar a su cama también? Él nunca había considerado cortar lazos con ella, así que ¿cómo podría haber reavivado sus afectos pasados? ¿Cuándo había valorado ella sus sentimientos? De lo contrario, ¿por qué le habría enviado esas malditas bellezas fantasmales? La rabia, los celos y un odio casi distorsionado eran el mejor alimento para aquella bestia feroz. Xiaoli sintió como si le hubieran abierto el cráneo, con la mente nublada y un dolor sordo. Por un momento, sintió que su conciencia se había separado de su cuerpo. Se oyó a sí mismo burlarse con frialdad. No me malinterpretes. Tal como dijo la princesa antes, esto es solo para que lo vean tus ministros. Ya que la princesa le ha regalado tantas bellezas a este marqués, ¿acaso mi cama carecería de compañía? También se vio a sí mismo extendiendo la mano para agarrar la barbilla de Wen Yu. Aunque la belleza de la princesa es reconocida en toda la tierra, este marqués realmente no tiene ningún interés en las mujeres que han dado a luz recientemente. Sus ojos entrecerrados eran oscuros y lo suficientemente profundos como para sobresaltar el corazón. Las manos de Wen Yu, apoyadas contra la ropa de cama, se apretaron con fuerza, clavándose las uñas en las palmas. Su rostro mantuvo una sonrisa impecable, sin una sola grieta. «Xiaoli, eres muy hábil». Ella ladeó la cabeza ligeramente, liberándose de su agarre. «Me alegra que las bellezas que te envié te hayan gustado. Como todo esto es una actuación y no hay forasteros aquí, Xiaoli, puedes mantenerte alejado de mí. De lo contrario, podrías malinterpretarme». Su mirada era tan ligera y al mismo tiempo tan distante. Xiaoli sintió como si el fuego de los celos y la rabia le quemara el corazón. La bestia que acechaba bajo ese caparazón rugió, intentando destrozarlo y salir de dentro. Quería desesperadamente cubrir la boca de Wen Yu, para hacerla dejar de hablar. Pero su orgullo y arrogancia lo clavaron firmemente en su lugar. ¿No fue eso suficientemente ridículo? ¿Hasta cuándo tendrá que arrastrarse ante ella? La ira y el odio se entrelazaban, ardiendo con un rojo apagado en sus ojos. Su respiración se hacía más pesada a cada instante. Sin embargo, una especie de anhelo instintivo lo volvía loco con el deseo de acercarse y tocar a Wen Yu. La fugaz sensación de piel suave bajo las yemas de sus dedos, la fría claridad de su voz en sus oídos, la tenue y elegante fragancia en el aire, todo invadía implacablemente sus sentidos. Desde el momento en que levantó a Wen Yu para subirlo al caballo, la sangre en su cuerpo se disparó y se estrelló contra sus extremidades, dejando las yemas de sus dedos hormigueando y entumecidas. Él quería tanto abrazarla, para recuperar ese tesoro que había perdido hacía tanto tiempo. Para decirle, este último año había sido insoportable para él. También quería decir que llevaba mucho tiempo sin hogar. Había vagado como un perro callejero durante demasiado tiempo. Había ahorrado lo suficiente para un regalo de compromiso, o tal vez debería llamarse dote. ¿Podría ella tal vez darle un hogar? Pero toda esperanza se había desvanecido. Esas palabras nunca podrían volver a pronunciarse. A ella no le importaba él. Capítulo 225. ¿De quién es la hija de Han Yang? Los ojos de Xiaoli se volvieron cada vez más inyectados en sangre. Él nunca había estado entre sus opciones, ni en el pasado ni ahora, incluso cuando había caído en tal estado. Esas intensas emociones se retorcieron y enredaron hasta finalmente fusionarse en una rabia y un resentimiento que él mismo no podía comprender plenamente. Incluso sentía un sabor metálico a sangre en la garganta con cada respiración.
De repente, quiso saber cuán endurecido estaba Wen Yu al hablarle con tanta calma en un momento como este. Provocándola deliberadamente, dijo: «Su Alteza se preocupa demasiado. Las bellezas que me regaló son todas gentiles y atentas, expertas en servir a los demás, a diferencia de Su Alteza, que es tan indiferente como un bloque de madera». Las manos de Wen Yu, apoyadas contra la cama, mostraban tendones prominentes por la tensión, y la tela de seda se arrugaba bajo su agarre. Sin embargo, su expresión permaneció indiferente, incluso con un atisbo de alivio, como si finalmente pudiera decir lo que pensaba. ¿Será que las habilidades de Xiao Li en la cama dejan mucho que desear? La mandíbula de Xiao Li se tensó instantáneamente. ¿Es el Rey Chen mejor que yo? Los ojos de Wen Yu parecían un mar en calma, ocultando todas sus emociones. Inclinó la cabeza ligeramente para mirarlo, con una leve sonrisa en los labios. ¿Acaso Xiao Li no entiende el principio de cambiar de compañero de almohada con frecuencia? Si una vez compartí un romance fugaz contigo, ¿por qué me colgaría solo del árbol del Rey Chen? Xiao Li ya no pudo contener el rubor en sus ojos. Apretó los dientes varias veces, pero no pudo articular palabra. Así que realmente no le importaba quién compartía su cama. La tormenta que se avecinaba en sus ojos casi se desbordó. Apartó la mirada apresuradamente, sin querer que Wen Yu notara su turbación, y continuó con dureza. ¿Y tu hija? Un leve enrojecimiento también apareció bajo los ojos de Wen Yu, pero su voz instantáneamente se volvió vigilante. ¿Qué piensas hacer? Una risa baja, que no era ni burla ni desprecio, escapó de la garganta de Xiao Li. Luchó por reprimir el dolor en sus ojos, pero fue en vano. Ella estaba en guardia contra él. ¿Tenía miedo de hacerle daño a su hija? El año pasado, cuando dejó el ejército, él le había preparado un regalo de primer cumpleaños a su hijo nonato. Parecía que ni siquiera lo había abierto. La rabia, la amargura y una desesperación abrumadora se arremolinaron en su pecho. Por un instante, Xiao Li sintió que debería haber muerto en la montaña Yanle. Murió en esa fuerte nevada del año pasado después de escapar de la residencia Wei para ayudar a la caballería del lobo. Al menos en aquel entonces, todavía soñaba con convertirse en un señor regional y traerla de regreso de Chen. No como ahora, de pie frente a esta decadencia y podredumbre, impotente, deseando haber muerto 1000, 10,000 veces en el pasado en lugar de enfrentar semejante resultado. Xiao Li respiró hondo, con los ojos inyectados en sangre mientras miraba fríamente a Wen Yu. ¿Por qué estás tan nervioso? Solo quería ver cómo es tu hijo con ese cobarde del Rey Chen. ¿Qué? No es suyo. Wen Yu, al encontrarse con sus ojos desgarradoramente rojos, sintió una punzada de tristeza. ¿Él también estaba sufriendo? Ella luchó contra el creciente escozor en sus ojos y giró la cabeza, negándose a responder. Xiao Li malinterpretó su reacción, asumiendo que el niño podría no ser del Rey Chen, sino de otra persona. La idea le hizo sentir que incluso arrancarle la carne del pecho y pisotearlo entre 10,000 soldados dolería menos. Sus ojos se llenaron de ferocidad creciente, la razón casi devorada por la rabia. Temiendo lo que podría hacerle a Wen Yu si se quedaba más tiempo, retrocedió y dijo: ¿No quieres hablar? Este marqués los interrogará yo mismo. Dicho esto, salió furioso, cerrando la puerta de un portazo. Wen Yu observó cómo se cerraban las puertas del palacio. La tensión en sus hombros y espalda se aliviaba gradualmente. Cerró los ojos cansada, pero obligándose a reprimir su angustia. ¿Qué quería? Ella ya se había disculpado por esa flecha del pasado. Ella le había devuelto intacto el afecto que una vez sintió por ella y que ella había pisoteado. En aquel entonces, cuando le exigió que se divorciara del Rey Chen y lo eligiera a él, la campaña contra Pei era inminente, y los intereses de Liang y Chen estaban profundamente entrelazados. ¿Cómo pudo tomar una decisión tan imprudente por sus propios deseos egoístas? Un año después, estaba dispuesto a soportar la infamia de masacrar soldados rendidos por una cortesana. Los acontecimientos de hoy parecían más bien hacerla arrepentir de sus decisiones pasadas. Él lanzó palabras crueles, pero su orgullo nunca le permitió ceder ni un ápice. Hasta que descubriera la verdad, no podía permitirle conocer la verdadera identidad de Ali. Después de salir del palacio Chaohua, Xiao Li fue directamente a la prisión. El Rey Chen, quien llevaba un año bajo arresto domiciliario bajo la orden de Wen Yu y apenas había recuperado la libertad hacía un día y medio, fue encerrado de nuevo en una celda. Inhalando el olor a humedad de la paja que llenaba la prisión,
Pateó la puerta de la celda varias veces con furia. Cuando los carceleros se acercaron, les señaló las narices y los reprendió. ¿Es este un lugar apto para humanos? Reemplacen todo esto de una vez. Los carceleros de abajo no habían sido reemplazados, pero la caballería del lobo montaba guardia afuera. Nadie se atrevió a ofender a nadie, así que respondieron: Majestad, esta es la prisión imperial, siempre ha sido así. El rey Chen, enfurecido, continuó su diatriba. Un montón de traidores laméculos. En cuanto lleguen mis refuerzos y ese lobo de la familia Shao sea decapitado, verán si no extermino a sus 9 clanes. Una voz resonó desde la entrada del pasillo de la prisión: el marqués ha llegado. El terror de tener una alabarda apuntándole a la cara todavía estaba fresco, y el rey Chen se quedó en silencio al instante, aunque su expresión permaneció reprimida y resentida. Los carceleros de abajo se sintieron perdonados. Al ver acercarse a Shaoli, se inclinaron rápidamente. «¡Saludos, marqués!». Shaoli exudaba un aura fría y amenazante y emitió una orden gélida: «Abre la puerta de la celda». El rey Chen, separado solo por la puerta de la celda, ya no se atrevía a mostrar ni un rastro de resentimiento. Miró fijamente al carcelero, que dudó un momento antes de armarse de valor para abrir la puerta. Su mente se quedó casi en blanco, incapaz de comprender por qué Shaoli había venido a buscarlo. Las cadenas de hierro resonaron al girar la cerradura. Después de que el carcelero desenrollara las cadenas de la puerta, Shaoli dio otra orden gélida: «Retírense todos». La caballería del lobo que lo había acompañado a la prisión imperial obedeció y se retiró. Los carceleros, naturalmente, no se atrevieron a demorarse, inclinándose respetuosamente antes de retirarse. Cuando Shaoli entró en la celda, el rey Chen retrocedió instintivamente un paso, tragando saliva con dificultad mientras tartamudeaba. ¿Yo? Yo no sabía que el marqués vendría. ¿Qué te trae por aquí? Shaoli asestó una patada rápida. El rey Chen soltó un grito agudo y salió despedido hacia atrás como un saco de arena destrozado, cayendo sobre la paja mohosa. Sintió que sus órganos se estremecían y ardían, y el estómago se le revolvía violentamente mientras abría la boca para vomitar bilis. El miedo lo invadió por completo en ese instante. Agarrándose el abdomen, se puso de rodillas y se inclinó frenéticamente, suplicando: «Perdóneme, marqués, perdóneme. Este humilde rey le ofrecerá cualquier cosa. Solo déjeme ir». Shaoli observó la patética exhibición del rey Chen con una mirada fría. La ferocidad a su alrededor se intensificaba aún más. ¿Cómo pudo una cosa tan baja y despreciable casarse con Wen Yu, realizar los ritos nupciales y ganarse el derecho a tener el esposo de Han Yang grabado en su lápida? ¿Era digno? La bota militar de Shaoli aplastó los 5 dedos del rey Chen que lo sostenían. El rey Chen volvió a gritar de dolor, con lágrimas y mocos corriéndole por el rostro mientras suplicaba clemencia. La prisión imperial estaba tenuemente iluminada. Las llamas parpadeantes de los apliques de pared recortaban nítidas líneas a lo largo del perfil de Shaoli. La otra mitad de su rostro estaba completamente oculta en la sombra. Sus cejas y ojos se ocultaban en una oscuridad aún mayor. El látigo que no había tenido tiempo de guardar tras su frenético galope ahora estaba curvado en su mano, negro y brillante como una serpiente enroscada. El rey Chen sentía tanto dolor que no dejaba de golpear el suelo con la otra mano y gritar, sin atreverse a levantar la vista. En su limitado campo de visión, solo veía la bota que aplastaba sin piedad su mano derecha y ese trozo de látigo negro. Ya fuera de dolor o de terror, un sudor frío le empapó la espalda al instante. Hoy, si alguien atacara la corte real exigiendo a Han Yang, la habrías entregado, ¿no? El tono desde arriba era gélido. El rey Chen lloró amargamente. Esto realmente no es algo que pueda decidir. He estado bajo arresto domiciliario por orden de Han Yang durante más de 1 año y me liberaron ayer. Shaoli usó el látigo negro curvo para levantar la barbilla del rey Chen. En sus ojos fríos se arremolinaba una aterradora mezcla de ferocidad y locura que helaba hasta los huesos. ¿Quién te liberó? Demasiado asustado para preguntarse por qué Shaoli hacía esas preguntas, el rey Chen tembló y lo confesó todo. Yan Chen, fueron el padre y el hijo de Yan. Ellos son los que se rebelaron contra Han Yang, no tiene nada que ver conmigo. Cuando el látigo golpeó brutalmente el rostro del rey Chen con un silbido, dejó escapar otro chillido parecido al de un cerdo. Shaoli escupió fríamente 2 palabras: desperdicio.
El rey Chen sudaba profusamente de dolor. La sangre manaba lentamente de la hinchada marca que el látigo le había dejado en el rostro. Sin atreverse a discutir, continuó llorando. «Soy un desperdicio. Le ruego que me perdone, mi señor». Xiao Li apartó su bota de los dedos del rey Chen y continuó con su fría interrogación. «¿Quién es el padre de la hija de Han Yang?» A pesar de su insensatez, considerando que Xiao Li había secuestrado a Wen Yu a caballo y lo había llevado al palacio real, el rey Chen comprendió que debía de haberle cogido cariño. Cubriéndose los dedos magullados, dijo apresuradamente, «No es mío, no es mío». Para sonar más convincente, incluso reveló su secreto. Yo ya me lastimé, soy impotente. Nunca toqué a esa zorra. Es una mujer fácil. ¿Quién sabe con quién se acostó para tener a ese cabrón?» Otro látigo feroz azotó con un silbido. El rey Chen se aferró la marca hinchada y sangrante que le recorría la oreja hasta la comisura de la boca, apenas pudiendo mantenerse arrodillado. Por un instante, solo se oyeron sus lamentos en la celda. Las lágrimas cubrían el rostro del rey Chen, escociendo al tocar sus heridas. Sin comprender por qué lo habían azotado de nuevo, solo pudo implorar clemencia una y otra vez. «Mi señor, por favor, créame, todo lo que dije es verdad». La expresión de Xiao Li era oscura y siniestra. ¿Dónde está su hija ahora? Totalmente sometido, el rey Chen se abrazó la cabeza y exclamó, «No lo sé, de verdad que no lo sé. Cuando la familia Yan dio el golpe de estado ayer, su gente sacó a ese Bas, a ese niño del palacio. Desde que fueron encarcelados, el padre y el hijo Yan no habían tenido un momento de paz. Cuando los gritos desgarradores del rey Chen llegaron desde la celda aislada al final del pasillo, el padre y el hijo Yan, junto con los otros ministros de la familia aristocrática, palidecieron. Un ministro aristocrático gritó de miedo, «Nosotros ya nos hemos rendido, pero Xiao Li debe ser tan cruel y despiadado, decidido a exterminarnos a todos». Desde la celda opuesta, Qi Simiao levantó lentamente los párpados y dijo, «Con un enemigo formidable a nuestras puertas, buscaste incitar conflictos internos. ¿Qué esperas ahora?» El duque Yan replicó con dureza, «Ni siquiera los guardias imperiales pudieron contener al ejército de tigres y lobos bajo el mando de Xiao ni mediodía. Incluso si esa mujer Liang estuviera en el poder hoy, ¿qué más daría?» Después de hablar, resopló con frialdad y agregó, «La corte real no fue masacrada y todavía estás vivo ahora. Deberías agradecernos por capturar a esa mujer Liang y rendirte a esa familia Xiao con corazón de lobo». Se oyeron pasos rápidos desde la esquina del pasaje, y los ministros del estado Chen, que estaban listos para entablar una guerra de palabras, guardaron silencio por el momento. Un escuadrón de caballería lobo con armadura y portando armas se acercó, escaneando a la multitud antes de preguntar fríamente, «¿Quién es Yan Chen?».